chicos. Los quiero mucho por este apoyo. Ok, pues bueno, ahora sí vamos entrando en materia. ¿Alguien que me recuerde en qué nos quedamos la sesión pasada antes de que empiece a compartir pantalla? ¿Sabe qué vimos? El tema que nos consumió casi toda la, la clase. A ver, Ricardo. El gobierno de Lázaro Cárdenas y lo Ok. último que vimos fueron las acciones de política exterior. Bueno, ¿En qué específicamente sentido? vimos tres: la expropiación petrolera, Ujú. la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Ok, bueno, creo que me faltó redondear la última parte, porque en realidad creo que ya no alcanzamos a ver Guerra Civil Española y lo de la Segunda Guerra tampoco lo entramos a ver, pero creo que es un buen preámbulo para pasar al siguiente gobierno, porque la guerra lamentablemente le va a tocar a estos dos presidentes, a Cárdenas ya saliendo, pero él creo que todavía va a estar de cierta manera involucrado en el conflicto y a Ávila Camacho pues le toca el trancazote de llevarse el impacto de la guerra. Ok, entonces voy a empezar a compartir pantalla. Si me acordé de ese detalle y dije, ay, no terminé. Ok. ¿Ya ven la presentación? Ok. Ya se ve. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Ah, déjenme hacerla grande. Ok, muy bien. Pues bueno, esta última parte, como les decía, pues es digamos, para recapitular un poco lo que estábamos viendo la sesión pasada, que fue todo el proceso de la expropiación petrolera. Y digamos que el objetivo de esta reflexión, que obviamente es basado en la lectura que ustedes podrán, o que ya realizaron más bien, de este libro de Lorenzo Meyer y que es con la que concluimos este capítulo o esta unidad, incluso si así la pensamos en términos de la asignatura. Eh, pues es darle esta dimensión internacional o de reflexión en términos de política exterior de lo que ocurrió durante la expropiación petrolera. Este fenómeno, este acontecimiento en la memoria histórica de México, que no solo, que me parece más bien que se exalta mucho en el nacionalismo mexicano, en la historia oficial, pero que ustedes como internacionalistas, como estudiantes de política exterior de México, pues deben conocer con este trasfondo, ¿no? O sea, todo lo que implicó, las tensiones que hubo para la negociación de la expropiación y las consecuencias de la misma, ¿no? Las campañas de desprestigio, la ruptura de relaciones con Gran Bretaña, los boicots comerciales de las empresas petroleras que eran las principales afectadas, ¿no? Porque al final de cuentas yo les comentaba la sesión pasada que incluso el gobierno de Estados Unidos pues como que le valía porque en realidad ya estaba algo distraído con la cuestión de la Segunda Guerra Mundial, o sea, ya las tensiones que se estaban dando en Europa ya eran como un foco de atención para Estados Unidos, para el gobierno estadounidense, y realmente ya no tenían como este interés en proteger a sus extranjeros. No sé si les comentaba en esa clase, pero si no, lo haré en esta. Incluso cuando tomaba clases con el doctor Meyer, que tuve la fortuna de escucharlo de viva voz, nos comentaba, ¿no? O sea, él decía, es que ustedes tienen esta imagen romántica de la gente llevando sus gallinas para financiar los pagos a la expropiación, porque acuérdense que la expropiación no solo era pues quitarle estos títulos, ahora sí ya en serio a las empresas, sino además teníamos que pagar esta indemnización, es decir, que se expropiaba, pero se tenían que dar estos pagos a las empresas extranjeras por esta extracción de estos bienes. Y él nos decía, ¿no? Ustedes tienen una imagen y nos recuerdo que nos ponía, él no usaba mucho texto, él más bien utilizaba casi siempre fotografías, y nos enseñaba esta fotografía de una señora llevando su gallina, y decía, ¿ustedes creen que las empresas petroleras iban a adquirir una gallina? Pues no, o sea, es una idea romántica y oficialista de la historia, pero el hecho es que sí nos costó mucho trabajo, ¿no? Y que al final pues representaba finalmente el concretar este ideal de la Revolución Mexicana plasmado en el artículo 27 de que el suelo, la propiedad del suelo y el subsuelo pertenece al Estado mexicano, ¿no? Entonces, por eso a mí me gustaría comentar que cerramos muy bien, sin querer, en los periodos, cerramos antes de irnos de vacaciones, concluimos con la siguiente unidad que fue el México postrevolucionario con el gobierno de Cárdenas, y este rabito que vamos a ver hoy, así lo voy a poner como un rabito, un extra, que es el gobierno de Ávila Camacho, pues en realidad es el contexto de guerra, ¿no? Porque regresando de vacaciones, entraremos a la siguiente unidad, que es la de Guerra Fría, la política exterior de México durante la Guerra Fría, fascinante periodo donde también vamos a ver ciertos fenómenos de cómo se va a involucrar México en la Guerra Fría, y concluimos la unidad con
los gobiernos de los excesos de nuestros queridos Echeverría y López Portillo, y ya con eso terminamos Política Exterior 2. Entonces ya aguanten, ya estamos en la recta final, ahorita ya estamos concluyendo esta siguiente unidad, que es la de México postrevolucionario. Digamos que la política exterior mexicana durante el cardenismo es muy rica, o sea, yo lamento mucho haberlas dado en una embarrada de 2 horas, bueno, con 2 horas y media quizás, pero porque está muy llena de muchos elementos, o sea, la expropiación petrolera en sí misma, si ustedes se dan cuenta, se puede analizar desde diferentes aristas, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, si se animan a participar, digo, yo sé que el tiempo está encima y que tienen un montón de tareas, pero igual si se animan, por ejemplo, el rubro del boicot, cómo fue el boicot comercial que emprendieron las empresas y los gobiernos al iniciar la expropiación petrolera, porque además recuerden que fue una sorpresa, o sea que esperaban todavía hacia el final, hacia antes, unas horas antes de la expropiación, se esperaba que el gobierno mexicano rectificara este planteamiento, pero al final pues lo hace, ¿no? Entonces, una de las consecuencias es esto, las propagandas las propagandas como en contra de lo mexicano, señalando como pues que éramos un mal gobierno, justo, ¿no? Resaltando esto que ya lo veíamos desde gobiernos anteriores, ahora sí ya esta etiqueta socialista y además con la reforma que muy bien me corregía Ricardo al artículo 3 que sí marcaba esta educación socialista. Entonces, pues como que nos poníamos de pechito para que nos dijeran, México es un país socialista y esa es una de las consecuencias interesantes. Sobre todo, también dimensionen, chicos, para este entonces, y ya lo veremos ahorita con Ávila Camacho, la propaganda ya estaba a todo lo que daba, o sea, tanto los países del eje como los aliados trataban de tener esta influencia. Y para los que estén interesados en temas de diplomacia pública y cultural, deben saber que esta noble tarea de la diplomacia, de difundir la cultura y de dar a conocer la imagen de un país o de dar a conocer a un país en el extranjero, pues tiene un fin perverso, o más bien un origen perverso, que es justamente la propaganda durante las guerras mundiales, ¿no? Y sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, todos los estudiosos de diplomacia pública ubican el origen el origen, ¿cómo se llama? De la diplomacia pública en estos años. Entonces, nada más para que no lo pierdan de vista, para que vean que siempre hay un fin perverso y que yo insisto, la diplomacia pública también lo tiene. Quizás soy muy realista, sí, y la verdad sí creo que a veces peco de realista. Arturo. Tenía una duda rapidísima, profesora. Esto que comenta de las gallinas y así, ¿finalmente sí sirvió lo que lleva pues la sociedad para pagar la indemnización o no? No, ya lo veremos ahorita. Digamos que, a ver, ustedes dense cuenta en los periodos, se acordarán que también les presentaba un cuadrito en la parte de factores internos y este cuadrito lo aprendí a hacer con el doctor Meyer en sus clases justamente y él nos decía, ¿no? O sea, también Cárdenas se tiene como el presidente fuerte, o sea, como un presidente fuerte, pero en realidad tuvo sus momentos de flaqueza, ¿no? Primero para desterrar al pobre de Calles, luego, ahora sí, como el periodo de oro de Cárdenas, y posteriormente un periodo de debilidad que va a explicar mucho lo que veremos del gobierno de Ávila Camacho, ¿no? Ahorita ya iré poniendo dirían, los puntos sobre las is, pero un pendiente que va a quedar, Arturo, justamente es cómo diablos van a indemnizar a las empresas y cómo se va a hacer, ¿no? Y en efecto, y es por eso que nos decía el doctor Meyer, o sea, no se lleven esa imagen tan romántica, o sea, decía, es linda y sí recuerdo mucho aquella vez en el salón con la proyección, la señora con la gallina toda mona, y él nos decía, pues es que ustedes piensan, o sea, ¿cuánto vale una gallina en comparación con el valor del petróleo? Y sobre todo para ese tiempo que ya estaba volviendo a despuntar. Recuerden, y ahí por eso una de las lecturas complementarias, y si les gustan los temas energéticos, que a mí también me gustan mucho, valdría la pena que revisen a profundidad, es sobre esta misma recapitulación, que hace Lorenzo Meyer sobre el valor estratégico del petróleo, que va a explicar en gran medida por qué se dieron los acuerdos de Bucareli, por qué se dieron los acuerdos Calles-Morrow, por qué Calles rompe con los acuerdos de Bucareli o los desconoce y a fuerzas quiere implementar la reforma petrolera en el 25, si no me equivoco.
por estos, ¿no? También por el valor estratégico del petróleo, que hacia el final de la Primera Guerra Mundial, pues era muy estratégico. En el Inter, como que pierde valor, México tampoco tiene grandes yacimientos, se le van acabando, pero que hacia la Segunda Guerra Mundial, que ya estamos entrando a este periodo, pues empieza a volver a adquirir un papel estratégico, ¿no? Entonces, aguántame, Arturo, ya veremos ese punto con más detalle en unos minutos. Entonces, dentro de esta política exterior notable del cardenismo, les digo, es un periodo que nos decía Blanca Torres también que es muy complejo y que se podría analizar de manera particular en un curso, y coincido con ella. Tenemos varios también hechos que seguramente ustedes ya conocen. No dudo que que lo desconozcan, por ejemplo, el documental que ya compartió Adlai, el de Visa al Paraíso, donde narra la labor de Gilberto Bosques para los refugiados españoles o asilados. Entonces, como ustedes saben, pues en España estaba el golpe de Estado de Francisco Franco, la instauración de este régimen franquista, pues que había exiliado a la República Española, ¿no? Sí, justamente, ¿no? El documental es desgarrador, o sea, por eso no desperdicien. A ver, chicos, yo sé que somos internacionalistas, que ya tenemos nuestras metodologías y que van a seguir aprendiéndolas y puliéndolas para la tesis, pero nunca desperdicien o no menosprecien el valor de los testimoniales, ¿no? Porque son muy valiosos. Por eso, para el siguiente tema les pasaba el testimonial de este japonés, porque en efecto, ¿no? Es desgarrador escuchar de viva voz estos hechos, ¿no? Cuando uno lo ve en la historia, dice, ay, bueno, es numeralia, unos cuantos japoneses, unos cuantos españoles, pero era gente, ¿no? O sea, esa es la parte desgarradora. Entonces, y les compartí el otro, que es el de Guillermo Portillo, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama el periodista, que también preparó en ese mismo sentido. Creo que hay varios y rescatan estos testimoniales. También el mismo Congreso les compartía, hay otro documental que también tiene una musicalización muy nostálgica y los testimonios vuelven a florecer. Incluso creo que ese me llamó mucho la atención porque entrevistan al doctor Javier García Diego y él como que hacia el final de su testimonio como que va a llorar, ¿no? Entonces es feo porque, bueno, yo también tuve la fortuna de ser su alumna y es un hombre que impone muchísimo, y verlo en esa fase tan débil, pues sí parte el corazón. Entonces, esta parte de justamente, este, miren, qué bien, justo esto, no, este dato no lo sabía, que había alguien que estaba dando clases. Seguramente sí, porque ustedes saben que parte de estos exiliados españoles, y por eso es que es tan reconocida, no solo la labor humanitaria, perdón, de haber salvado a esta gente, sino por las aportaciones que van a hacer a la cultura, al desarrollo de las ciencias sociales, al desarrollo de ciertas instituciones, pues este legado español, ¿no? Entonces, eh, digamos que México, y este hecho, chicos, además de esta carga humanitaria que va a ejercer el gobierno de México, tiene otro mensaje, que esto es muy importante y que resalta mucho el doctor Meyer, que es, más bien, no les voy a dar pistas, igual ya lo leyeron porque ya hicieron la infografía, pero ¿cuál era el otro mensaje que se daba al apoyar a los refugiados o al apoyar a la República Española? ¿Qué mensaje se daba en este contexto internacional que ya estamos entrando? Estamos en 1937, 1937, ya estamos entrando a las tensiones mundiales, pero ¿qué mensaje daba el apoyo? Además de, les digo, la ayuda humanitaria. A ver, Ricardo y luego Arturo. Pues yo no leí específicamente, o sea, como este capítulo, pero mi exposición del viernes es sobre la Sociedad de Naciones. Bueno, Ok. y justo una de las partes importantes es que, pues, las potencias europeas estaban como medio ignorando lo que estaba pasando, no solo en España, sino en otros lugares del mundo. Y cuando México apoya a la República Española, pues por un lado viola el principio de no intervención, como de manera estricta, pero también muestra que no va a hacerse como ciego ante los atropellos al derecho internacional, ¿no? Y como ya veíamos, pues los principios de política exterior, si bien todavía no existían, pues sí había como una escuela, como una línea que estaban siguiendo Lázaro Cárdenas, ¿no? Sobre todo, pues o sea, como apoyar pues los valores como de la no intervención, pero también del respeto
pues, a los gobiernos democráticos, ¿no? Y pues por un lado también se estaban, o sea, como que yo creo que podían ver eh, los mexicanos en los españoles, pues una que se repetía, ¿no? O sea, porque no solamente la historia de México, pues, en ellos, porque no solamente era Franco, pero pues también estaba ayudado por el eje, bueno, por Alemania e Italia, entonces, pues ahí veían como una manera de identificarse y también pues sabían que podían, si estallaba la guerra, ser vulnerables ellos también. Ok, ok, muy bien, a ver, me gusta esto que pusiste ahí en el radar y les digo, por eso el periodo de Cárdenas, bueno, es que en realidad todos, a lo mejor porque me gustan mucho los temas o empiezo a ver hilos donde no los hay, no lo sé, pero creo que dan para mucho, o sea, lamentablemente no los podemos discutir a fondo, pero allí traes un tema interesante que si bien todavía no existían los principios de política exterior, cómo se consagran en el artículo 89, he fallado perdón, hoy sí traigo la cabeza en otro mundo, 86, bueno, el de los 80 de la Constitución, fracción décima, eso sí jamás se me olvida, de política exterior en el 86, eso sí recuerdo el año, a ver, ahí lo tiene. Les digo, hoy sí ha sido un día muy pesado, a ver. Sí, 89 y el año es el 86, gracias por la precisión. Fracción décima de la Constitución. Sí existe ya esta tradición principista, ¿no? Que es seguir estos principios y sobre todo alineados a la no intervención. Sin embargo, hay un debate, y ese es un debate, digamos, un tanto más contemporáneo, que es ¿hasta qué punto los gobiernos se pueden, bueno, pensando en los gobiernos mexicanos, se pueden mantener al margen, sobre todo cuando hay situaciones de atención humanitaria como lo que ocurría en España? Por eso me llama la atención esto que tú mencionas, que no se podía mantener al margen, o sea, tampoco era de, bueno, pues que sigan matando españoles, que se sigan matando entre ellos y nos hacemos de la vista gorda, o realmente intervenir, ¿no? Y que actualmente este debate surge sobre todo en el contexto contemporáneo por la situación en Venezuela, ¿no? Que ha sido, sobre todo en el gobierno de Peña, salió este tema, ¿no? Del dilema de no intervenir por cuestiones políticas o intervenir por cuestiones humanitarias, ¿no? Que en realidad ahí respondería a otro principio, perdón, que se consagró, que es el de protección promoción de los derechos humanos, ¿no? O sea, por eso me llama la atención, o sea, quizás si le podríamos dar este enfoque de si México podría mantenerse al margen de algo así, pero digamos que no has llegado a esta interpretación que existe sobre por qué también Cárdenas dio este apoyo a España. Arturo y luego Zaira. Era básicamente lo de Ricardo, nada más resaltar que sí se estaba posicionando en contra del eje, desde sus, bueno, como, ¿cómo se llaman? Sus desafíos en la sociedad de naciones ante las anexiones territoriales y también el hecho de intervenir activamente en la guerra civil cuando los italianos y los alemanes estaban del lado de los golpistas. Ok, ok, muy bien, me gusta porque en realidad, y sí es cierto, o sea, tampoco voy a decir que no es así, o sea, a ver, es que esto es interpretación, o sea, tampoco crean, la interpretación que está buscando la profesora es la absoluta, no, me gustan estas líneas de interpretación que están dando, valdría la pena que prepararan algo o alguna reflexión y buscaran publicarla, eso estaría increíble, chicos, pero ya sé que no les gusta tanto esta parte histórica o no nos gusta, me voy a incluir, pero sí deberían seguir estas líneas, ¿no? De si la actuación, y no sé si hayan textos, la verdad no ubico de momento alguno, si la actuación, por ejemplo, de México durante la Guerra Civil Española entraba en contradicción con estos principios y enfoque de la política exterior mexicana, si debía ser más bien o se podría interpretar como una política exterior más pragmática y no tanto principista como luego se quiere marcar para este periodo de la historia, sobre todo porque para esta parte de la política exterior se dice que la política exterior era súper principista, pero a lo mejor esto podría decirnos no necesariamente, ¿no? Porque respondía a un fin más allá. Ok, es una línea, ¿no? La otra es justamente esta visibilidad que México ya quería tener en la sociedad de naciones, considerando que nosotros no habíamos sido parte de la misma desde 1919
pero que ingresamos y que como ustedes ya lo habían marcado, pues ingresamos ya hacia la decadencia de la organización. Entonces, esto también, digamos, llegamos tarde, pero cuando llegamos lo queríamos hacer con todo, ¿no? Entonces, también esta es otra interpretación que se podría ofrecer. Eh, por este canal, exactamente. Bueno, ahí Ricardo que nos va a exponer el tema, bueno, su equipo nos van a exponer esto, sería interesante. Justo en las exposiciones, chicos, yo lo que quiero es que profundicen estas reflexiones, ¿no? O sea, yo les he dicho, nos hemos quedado cortos en varios temas, pero aquí es donde quiero que vean esto y no duden de verdad en poderlos investigar a profundidad más adelante e incluso publicarlos. O sea, ustedes ya están listos, creo, ya están más para allá que para acá del inicio de la carrera. Entonces ya podrían preparar este tipo de reflexiones, ¿vale? Y espero que sus clases de política exterior les ayuden a hacerlas, ¿no? Si no, fallaría como profesora. Zaira. Hola. Justamente yo tuve este debate conmigo misma ayer sobre como el papel de México y si sus principios de política exterior se formaban en este momento, qué onda con ese principio de no intervención, ¿no? Y a mí algo, por ejemplo, con la guerra española, algo que me llama mucho la atención es que finalmente en 1939, después de todo este asilo que tuvo, pues quita su embajada del territorio español, ¿no? Y rompe como prácticamente relaciones con España, aunque ya después, bueno, ya veremos, tal vez me estoy adelantando un poco, ¿no? Pero justamente con esto de los principios pragmáticos, bueno, de una política exterior pragmática más que principista, yo lo veo mucho con las relaciones que tuvo antes de la guerra. Por ejemplo, ya cuando entra a la Liga de las Naciones, ya es algo que se ve muy marcado, ¿no? No lo invitaron desde el inicio, pero ya que entró dijo, bueno, pues ya voy a hacer todo lo que yo quería hacer antes. Y, por ejemplo, cuando en 1935 se propone el bloqueo económico para el reino italiano por la invasión a Etiopía, ahí fue el principio de intervención valió chetos, porque ahí se metió. Y luego en 1938, cuando hay una protesta de la Sociedad de Naciones, igual con el atropello a la soberanía de Austria por la Alemania nazi y demás, ahí otra vez el principio de no intervención, los principios esos que tanto tenemos en mente, pues valen chetos por su participación en la sociedad, y no valen chetos en un mal sentido, ¿no? Sino finalmente llevan a la práctica el pensamiento que tenía México y el papel que quería tener en ese momento. Porque también algo que me llama mucho la atención y que les digo, ya me estoy adelantando un poco, pero la Segunda Sí, Guerra Mundial. No, es que la segunda, no estoy leyendo. La Segunda Guerra Mundial es un tema que a mí me gusta mucho, y México en la Segunda Guerra Mundial, aunque no tuvo participación activa, tuvo mucha participación fuera, no los estoy destruyendo, ya sé que es nuestra exposición, pero a eso voy. Se rompen relaciones con Reino Unido por la expropiación petrolera y también por su papel de México con otras naciones como con la Unión Soviética cuando le dan asilo a Trotsky, no lo puedo pronunciar bien, una disculpa. O sea, esa participación que no tuvo directamente, sí la tuvo mucho con sus principios de no intervención, que no se llevaron en la parte teórica, sino en la parte pragmática, que sí hubo intervención de alguna forma. Y ese es un debate que yo tuve conmigo, si los principios de política exterior que se tienen tan plasmados en la teoría realmente funcionaron en este ámbito de la Segunda Guerra Mundial, o si México lo llevó a la parte pragmática, ¿no? Y ya, era todo lo que quería decir. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, no te preocupes. A ver, yo sé que en la expo nos van a compartir más estas reflexiones y les digo, eso es lo que busco, ¿no? O sea, que profundicen estos temas que fueron interesantes o que son interesantes en política exterior, pero que nosotros vimos de embarradita y que sobre todo ustedes empiecen a hacer esta reflexión, ¿no? Que ya no dependan de lo que les dice la profesora o lo que les dice el gran autor consolidado, sino que sean ustedes los que nos digan desde su propia voz qué reflexiones les está haciendo esto, ¿no? Porque les digo, nos venden la historia también de la política exterior mexicana como en este año, bueno, más bien en esta parte de política exterior 2, es la época de oro de la política exterior, porque era además principista, e incluso se arrastran estas interpretaciones a nivel gubernamental, lo cual es alarmante en un sentido de que ellos son los que al final la operan, ¿no? O sea, en su momento fue el gobierno de Cárdenas, en su momento va a ser el de Ávila Camacho, los que siguen, los que lo operan. Y si se tiene esta visión así, tal cual, o muy oficialista, muy principista de la política exterior, pues ustedes imaginarán
qué barbaridades están cometiendo en la interpretación de los fenómenos actuales, ¿no? Entonces, bueno, solo me gusta esto y porque ya les he dicho, ¿no? Yo sí quiero que alguno de ustedes sea el próximo canciller o canciller de México, cancillera, para que nos represente, ¿vale? Muy bien, entonces, ya para redondar esta parte, me gustan estas interpretaciones, digo, creo que son válidas y yo tampoco creo que me había casado mucho con la otra y no había dejado esta parte, pero me parecen interesantes, pero también pensando en lo que les comentaba hace rato, México tenía una imagen muy deteriorada al exterior y sobre todo ante las grandes potencias, que en general eran estos países aliados, por esta política, perdón, por la expropiación petrolera que además nos ganó con toda la extensión de las palabras, somos un país socialista y además porque acuérdense que ante el boicot comercial y económico que empieza a emprender algunas empresas, el gobierno mexicano no le hace feo, digamos de manera indirecta, pero no le hace feo a la colaboración con los países del eje. Entonces, además de socialistas, éramos un país que teníamos también tendencias con el eje, y no solamente por esos coqueteos comerciales o económicos, sino también, ¿cómo se llama? La sociedad misma, porque acuérdense, y se los marcaba mucho en la parte de política interna, empiezan a surgir grupos de oposición, sobre todo muy conservadores, ¿no? La Unión Sinarquista, por ejemplo, remarcaba este retorno a los valores conservadores y que, digamos, pensando en el espectro ideológico internacional, ya no se queden en casa, ¿qué países representaban este retorno a lo conservador, ¿no? Justamente los países del eje. Entonces, había una alta simpatía y quiero que se vayan con esta idea para el siguiente tema que vamos a ver, Ávila Camacho, para que entiendan el escenario en el que el pobre va a llegar, ¿no? Con una sociedad muy dividida entre izquierda y derecha, y que le va a tocar enfrentar esto. Entonces, México, al marcar este apoyo a la República en una idea de apoyar a las democracias, quería mandar el mensaje de que no era un país, de que era un país antifascista, lo cual era muy importante en un momento en el que ya se empezaban a alinear los países hacia el eje o hacia los aliados. Entonces, que era un mensaje que se quería mandar de, a ver, tranquilos, sí expropiamos, sí tenemos políticas de izquierda o de justicia social, sí tenemos sociedad que se está yendo con los malos, pero a nivel gubernamental nosotros estamos del lado de los buenos, ¿no? Si así lo ponemos en términos muy, muy burdos. Entonces, también para que se lleven esta reflexión y este mensaje que se quería mandar hacia el exterior. Y finalmente, pues entramos ya al contexto de la Segunda Guerra Mundial, como les decía. Sí, justamente, esa es una imagen que se tiene, bueno, un comparativo que se hace comúnmente, el que nos pone Alan, respecto a la figura de Gilberto Bosques, ¿no? Que también, pues es uno de estos diplomáticos que van a formar parte de la época de oro de la política exterior mexicana y que por eso profesores como la doctora Gaitán insiste, ¿no? En que debemos estudiar los perfiles. Yo digo que no es malo, pero creo que no tampoco en exceso, ¿no? También creo que hay aportar como internacionalistas a las reflexiones y creo que la discusión sobre estos temas históricos desde esta perspectiva como le están marcando en estas pautas, pues también valdría mucho la pena. Entonces yo les digo, ya sea analizar los perfiles diplomáticos o esta parte histórica, ustedes déjense llevar y no se detengan. Entonces, ustedes como saben, pues la Segunda Guerra va a iniciar en 1839. Sin embargo, digamos que hay antecedentes históricos y los medio veíamos en la parte de factores externos que van a propiciar esta guerra, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, son estas posturas que ya empezaban a poner en el chat y que México ya no va a ignorar, ¿no? Como miembro de la Sociedad de Naciones y que ya el equipo de Sociedad de Naciones, por eso ya mejor no diré mucho, solo les contaré la generalidad para que tampoco me vayan a banear, se va a pronunciar ante la anexión de Austria en 1938, yo insisto con 1800, va a buscar la activación de un mecanismo de consulta interamericano creado en la Conferencia de Buenos Aires en 1936, que creo que no vamos a tener una participación tampoco tan destacada, porque ya estábamos como entrando en tensiones con Estados Unidos. Y ahí lo que les decía, ¿no? Ya empieza desde estos años, desde los 1900, mediados de los 30, ya empezaba esta gran campaña contra, más bien en México, ¿no? Para posicionar no solamente a Estados Unidos, sino también a las potencias del eje, y que en la Segunda Guerra va a tener un gran papel, y que incluso por eso les compartí este videito de estos
chicos que seguimos de los Bully Magnets, que nos explican por qué el cine de mexicano se consolida en estos años, ¿no? Es muy interesante ver esta influencia a partir del papel de la propaganda estadounidense y cómo empiezan a utilizar a nuestras películas para posicionar esta imagen de los aliados, ¿no? Y esto es importante que se lo lleven así, que en un primer momento, en cuanto inicia la guerra, México va a posicionarse en un sentido de neutralidad. Sin embargo, veremos que con el paso del tiempo va a ir cambiando y que va a determinar justamente la política exterior del gobierno de Ávila Camacho, a quien, como ya les dije, se va a llevar el trancazo total de la Segunda Guerra Mundial y donde entramos en una serie de situaciones muy interesantes. Entonces, pues bueno, con eso, ahí está, sí se las conseguí. Entonces, para finalizar, pues me gustaría escuchar su evaluación sobre este periodo. ¿Qué opinan del gobierno de Cárdenas, pensando en estos altos y bajos, en la situación que deja al irse, la situación sobre todo de política y social que prevalece, las relaciones con el exterior, cómo van a quedar después de la expropiación petrolera y sobre todo también ya orientándolas pues al escenario en el que se va, ¿no? Él se va cuando ya está la Segunda Guerra Mundial en todo su apogeo. También recuerden las etapas de la Guerra Mundial. Para este entonces, Alemania ya domina gran parte de Europa. Entonces, ¿cuál es su apreciación sobre el gobierno de nuestro querido Lázaro Cárdenas, cuya imagen es una de las más emblemáticas, esta de la señora con su gallina? Entonces, no sé alguien que quiera comentar. Tenemos que irnos un poquito rápido porque tenemos que entrar con Ávila Camacho, pero a ver, me gustaría escuchar 2 o 3 comentarios o en el chat. A ver. Sí, justamente ya lo veremos ahorita, la propaganda. Aguárdenme, creo que ya comen ansias por irnos con el buen Ávila Camacho. Esto de la propaganda antinazi de Disney es sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial. Digo, ya tenía sus inicios en esta, pero, a ver, según yo está viva, por eso la agarran de las patitas para que no se les vaya. Si no, la agarrarían como más fácil o le colgaría el gañote. Es que está más padre la Segunda Guerra Mundial. Bueno, les daré el beneficio, ya les tocaré. Bueno, Romina, tú te animaste, salvaste al grupo porque ya los iba a condenar. Sí estoy pensando en algo para evaluar el cierre del México por revolucionario y recapitular todo, pero ya se los dejaré para la siguiente clase o regresando de vacaciones. Ya pensaré cómo se lo haré. Pero a ver, mientras salva al equipo, al grupo, perdón, Romina. Estaría padre un cajuto. Sí, exacto. Creo que sí voy a hacerlo con preguntas de todos los periodos que hemos visto y las acciones más relevantes. Sí. Es que no sé cómo dar. Bueno, no quería dar una evaluación general. Quería decir, bueno, uno de esos aspectos importantes, lo de la reforma agraria, que en uno de los videos que nos dejó de Manuel Ávila Camacho, decía que al final, o sea, ya cuando se pasa con Manuel, quedaron muchos problemas en el campo, o sea, tenían como una crisis después. Y creo que esto se relaciona un poco también al modelo ISIS que lo estamos viendo en economía, que, o sea, sí fue mucho crecimiento económico, no sé qué, pero no se invirtió mucho en tecnología y en como, tecnología en el campo me refiero a como técnicas más modernas y que hicieran más fácil el trabajo. No sé cuál fue realmente el problema al final con los que tuvieron estos terrenos, pero los campos, pero ay, no sé, es que es una figura muy, muy fuerte y la retoma el gobierno actual, pero en esto de la reforma agraria creo que falta un poquito de verlo a largo plazo, cómo se va a sustentar las personas que ya ahora tienen este terreno. Es que das en un punto, a ver, y sí, la evaluación, a ver, para que no se asusten y tampoco digan, tengo que evaluar toda la política exterior de México de este año y ya no recuerdo lo que vimos la clase pasada. No, tranquilos, o sea, lo que vimos ahorita, lo que recuerden. Pero a ver, recuerdan que yo les hacía esta reflexión cuando en las clases anteriores yo les comentaba el reparto que hubo durante el gobierno de Calles, de Obregón, de Carranza incluso, y les decía, ¿no? Habían sido cifras
irrisorias, ¿no? O sea, era de todo el territorio, o sea, era otra de las aplicaciones del artículo 27, de este polémico artículo 27, que no se había podido llevar a cabo, ¿no? Pero yo les hacía esta reflexión de, a ver, sí, Cárdenas lo va a hacer, y les decía ahí, y ya lo comentábamos con el doctor Rogelio Hernández, creo que alguien ahí lo comentaba cuando decía, es que no puedo creer que tenga rasgos similares o que Echeverría, sobre todo, va a rescatar el cardenismo, sí, o sea, lo va a hacer con toda la extensión de la palabra, incluso de manera ay, ¿cómo lo diré? Ridícula, no sé si ya yo le diría, si hubiera estado ahí, le diría, ya siente ese señor, porque sí, de verdad lo hizo de mala manera, o sea, no me gusta cómo lo hace. Y una de las cosas que va a rescatar, tratando de revivir, quizás no el cardenismo, pero sí el ideal de la Revolución Mexicana en su esencia social, va a ser nuevamente el reparto agrario, ¿no? Entonces, a ver, ya ha existido un montón de repartos agrarios, o al menos estos dos emblemáticos, el de Cárdenas y el de Echeverría con todos sus asegúnes, pero ¿cuál es la situación del campo? A ver, piensen ustedes en la actualidad, en efecto, ¿no? O sea, no solamente durante estos años, sino incluso en la actualidad, ¿no? ¿Por qué está ya el movimiento zapatista? ¿Cuál es la situación actual? Y, por ejemplo, ¿por qué el gobierno actual le quiere dar este enfoque y cómo lo está haciendo, ¿no? Si es el pertinente, si no, o si sigue siendo una deuda histórica que vamos a tener por y para siempre, ¿no? Que eso es muy lamentable también. Pero a ver, vamos a ver a Ricardo, me gusta esta reflexión, les digo, no descarten estos temas que hasta podrán convertirse en su tema de tesis, ¿no? Yo nunca he visto una tesis sobre la propiedad agraria, eso estaría increíble y desde una visión de internacionalista, pues creo que sí hay cosas que decir, ¿no? A lo mejor un comparativo con otro país del mundo, no lo sé. Estoy divagando. Ricardo y luego Rebeca. Pues para mí, o sea, como que el gobierno de Cárdenas es muy integral, no sé si es la palabra correcta, pero íntegro o integral, Diría porque mi pues, profe de gestión, lo integral solo el pan. Algo así me dijo la otra vez cuando yo le dije algo así. Yo estoy en contra de esa percepción porque creo que sí es el enfoque de integral, ¿no? Y luego él lo utilizó en otra referencia, pero bueno, ya son peleas internas. Pero sí, me gusta esto que dices de integral. A ver, desarrolla por qué es integral. pues porque hubo como al interior este discurso, pero también, como ya decía Romina, muchas acciones para eh, defender y mejorar la calidad de vida de las personas más indefensas, que en este caso eran obviamente los campesinos y los obreros. Y al exterior, como ya veremos el viernes, eh, también hubo esta alineación a defender las causas de los países que estaban indefensos. Entonces, creo que eso es como mm, pues coherente, ¿no? Y creo que la coherencia siempre es muy importante dentro de un gobierno y eso es como algo que a mí me gusta y me encanta el periodo de Cárdenas y sobre todo como estas acciones que hacen, ¿no? O sea, que como con el petróleo no tuvo miedo o se dieron también las condiciones para que tuviera los argumentos y las acciones, o sea, como y tomó las acciones que eran necesarias para hacerle frente a estos grandes, pues gigantes, o sea, tanto las empresas como los grandes países, las potencias europeas, ¿no? Que hasta hace muy poco, pues habían, pues México era de que sí, o no decía nada o aceptaba lo que se dictaba, ¿no? Entonces, que ya vemos que eso ha ido cambiando, o sea, que no es algo nuevo de Cárdenas, pero sí se exacerba con Cárdenas, yo creo. Justamente, aquí traes un punto interesante como mostrar cierta rebeldía respecto a las potencias, ¿no? Porque les decía y les insistía, no sé si en esta clase o más bien en la pasada o antepasada, de este papel de sumisión que siempre se tiene, ¿no? Esta percepción de, ay, no, México siempre ha sido sumiso y siempre ha aceptado todo y siempre nos han visto la cara y por eso nos quitaron un montón de territorio, cuando no es así. Hemos tenido momentos interesantes. Ahorita vamos a entrar al gobierno de Ávila Camacho, perdón, vamos a ver un giro, diría, de 90 grados o de 180, yo lo pondría 180, que sí va a darnos otro mensaje, ¿no? Pero aquí también, por eso es importante como analistas, y así quiero que nos veamos analistas de política exterior, que siempre tengan en cuenta qué está pasando, ¿no? Porque tampoco es fortuito, o sea, no es porque México diga, bueno, hoy como que amanecí rebelde y quiero ser disidente respecto a las potencias y mañana no, o sea, mañana sí quiero decirle sí a todo,
No, tiene que ver con condiciones que están ocurriendo, exacto, hoy sí amanecimos bravas y quiero revelarme a todo mundo, ¿no? Pero no es así, ¿no? Responde a estas cuestiones internas, porque también eso es muy importante, internas y externas. Ahorita con el gobierno de Ávila Camacho, espero que entiendan esta parte de lo interno, que también es muy importante. ¿Cómo lo llamaríamos? Esta relación recíproca o influencia recíproca entre lo interno y lo externo, ¿vale? Rebeca y luego Vianey, creo que nos estamos poniendo interesantes en esta última parte de Cárdenas, y es que en efecto Cárdenas necesitaba sus 2 clases, pero bueno, tengo que ir un poco veloz. Exacto, las potencias, oye, tranquilo viejo, y el gobierno de Cárdenas así fue, ¿no? Si pudiéramos hacer memes, creo que este sería uno bueno. Rebeca y Vianey. Sí, bueno, en este punto podemos observar a un periodo sumamente convulso para toda la sociedad internacional y como mencionó Ricardo, se dieron las condiciones que México supo aprovechar a la perfección para poder ponerse las pilas en la sociedad de naciones, para estar propositivo en su política exterior, para decir, ok, sí, tengo el principio no oficial de no intervención, pero aún así considero que pues, condiciones que se están viviendo son son poco aceptables para cualquier población. Y también creo que por otra parte, considera también tal vez una vivencia personal, como lo hace ahorita nuestro presidente, de tal vez a México le hubiera gustado una especie de apoyo para su población y que no hubiera como tantos daños, se me ocurre tal vez. Y también otro punto que debemos considerar es que justo Cárdenas retoma una parte del nacionalismo que se vivía en ese periodo, pero bien canalizado. Tal vez no tan totalitarista, pero sí en cuestiones económicas, educativas y tecnológicas, que justo le dio una importante, aunque sin dejar de lado hasta cierto punto pues sus principios y sus proyecciones a nivel nacional. Y me gusta esto que dicen como visión a largo plazo, ¿no? Porque o sea, imagínense, si en estos gobiernos que eran un tanto estables porque era la misma ideología política, entre comillas, ahora imagínense en gobiernos o en contextos como el actual nuestro, ¿no? O sea, donde vemos que llega Chile, pero luego llega mole y luego llega pozole, y cada uno tiene una forma de ver al mundo diferente, ¿no? Y que por eso tenemos una política exterior tan caprichosa, ¿no? Ahorita el enfoque es pues la mejor política exterior es la interna, cuando antes el gobierno anterior nos decía, México debe asumir su responsabilidad global con el mundo, lo que eso quisiera decir, pero eso nos decía el gobierno anterior. Entonces, estos contrastes responden a eso, ¿no? Y ahora imagínense si en este periodo como el de Cárdenas, que hay cierta estabilidad política, ocurría esto, pues imagínense ahora en este contexto que a ustedes les toca analizar de manera más directa, ¿no? ¿Vianey? Bueno, yo iba a comentar que en cuestión de lo interno, en cuanto al gobierno de Cárdenas, creo que logró conciliar muy bien como los intereses, que fue algo pues importante para lograr como cierta estabilidad. Siento que le dio al pueblo cosas que necesitaban, entonces como que, bueno, yo considero que logró consolidar como un proyecto nacional a largo plazo, que es como lo que estaban comentando. Y bueno, en cuanto a la expropiación petrolera, o sea, es muy importante porque creo que en ese punto vemos justo como un proceso, o sea, que no, es lo que platicábamos una vez, que no se dan como las cosas de manera espontánea, sino que todo es un proceso y justo pues pensando en las clases anteriores, en los acuerdos, lo de Bucareli y todo eso, y pues creo que es importante. Sí, justamente, me gusta que te lleves esta reflexión de que es un proceso y espero que el resto también, o la debata, eso también es válido de no, yo creo que sí fue una coyuntura, porque, pues, les digo, ¿no? Hoy no solamente cerramos el periodo de Cárdenas, sino cerramos este enfoque de la reflexión del México revolucionario, ¿no? Recordarán que, y me lo comentaba por ahí uno de los equipos que está preparando también sus exposiciones de la siguiente clase, es difícil ubicar el fin de la Revolución Mexicana, ¿no? Hay algunos que lo ubican en 1917, otros 1920, otros 1929 con la formación del PNR y otros justamente con el gobierno de Cárdenas, porque dicen, él finalmente cristalizó, hizo real, hizo posible
la aplicación de la Constitución en toda su extensión de la palabra, ¿no? O sea, ya habían avances y eso es importante también que lo veamos así, ¿no? No decir todo el crédito se lo lleva Cárdenas, sí hace o le da mucho impulso, pero ya habían como intentos, ¿no? Calles lo intentó, pero le salieron las cosas mal y luego se ambicionó con el poder él y Obregón, y pues van a ceder en los acuerdos de Calles Morrow, pero estaban ahí como esas intenciones, ¿no? Por hacer algo más efectivo. Entonces, sí quiero que se lleven esta reflexión, pues para que entiendan también como internacionalistas cuál es la relevancia de, por ejemplo, la expropiación petrolera, por qué México va a ganar un lugar en la sociedad de naciones o en la sociedad internacional a partir de estas pronunciaciones que les decía, bueno, sí llega tarde y ya me lo precisaban muy bien, pero vamos a hacer mucho, ¿no? Vamos a ser de los pocos países que van a decir, a ver, niño malo, sí te estás portando mal y tranquilo, ¿no? Como decían, oye, tranquilo viejo, sí te estás manchando con Austria, con Etiopía, con China, en todos estos pronunciamientos que vamos a tener y que nos van a dar un lugar interesante en la configuración del nuevo orden mundial, ¿no? Entonces, bueno, con esto concluimos la parte de México por-revolucionario, esta segunda unidad que ya ustedes entregaron sus tareas, yo las voy a revisar en vacaciones. Y vamos a entrar a les digo, este es un rabito, así lo quisiera poner, es como este inter de la Segunda Guerra Mundial, no me gustaría clasificarlo en ¿cómo se llama? En la Guerra Fría, porque todavía no es propiamente Guerra Fría, pero tampoco en el México por-revolucionario, porque a Ávila Camacho le va a tocar otra realidad internacional y nacional diferente. Entonces vamos a ver este último gobierno para cerrar, como digamos, la unidad. Y ahora a mí me toca ser Santa Claus y los Reyes, las consecuencias de haber extendido el semestre, lo reclamaré ante las autoridades de, ay, nos tocó ser los santas. Pero no tienen de qué preocuparse, según yo van súper bien, o sea, sí hubo por ahí algunos detalles en algunas tareas de la pasada, pero fueron así lo mínimo y estoy segura que ya las rectificaron, pero así que ustedes tranquilos, ya saben que aquí es lo que más me gusta, ¿saben? Es este diálogo y de verdad que si alguien sale mal, pues podríamos ver una forma de negociar para que salgan mejor, o sea, yo no quiero ser o no me gusta esto de la evaluación tanto porque creo que realmente no mide tanto lo que ustedes están aprendiendo, ¿no? O sea, yo sí quiero que se lleven esta reflexión sustanciosa de lo que estaba ocurriendo y de que sí recuerden en algún momento de la historia o de su vida, de alguna vez vi cómo fue la expropiación petrolera desde una dimensión internacional. Pues bueno, entonces me voy a ir rápido con esta. Yo creo que para la presentación de Ávila Camacho lo haré, digamos, a manera de exposición, o sea, de presentación corrida. Cualquier cosa que quieran ir complementando por el chat. Y, ¿cómo se llama? Y ya al final espero abrir esta parte de participaciones ya abiertas. ¿Les parece? Porque tenemos que acabar para que justo ustedes ya nos expongan los temas sustanciales, que también me emociona muchísimo. Ay, me salí del Zoom. Quiero compartir otra vez. Ahí está. Ok. Yo creo que lo haré de viva voz para no entretenerme tanto con los detalles. ¿Ya ven la presentación? Sí. Ok. Muchas gracias, Liz. Ya eres también coanfitriona para que estés ahí al pendiente, ¿va? Gracias. Ok, muy bien. Pues bueno, vamos a entrar con el gobierno de Ávila Camacho, un presidente que también todavía, ya ven que hacía esta precisión el doctor Hernández, de que Lázaro Cárdenas ya no era como general en forma, ya no era de estos generales que habían participado de manera tan activa durante la Revolución Mexicana, o sea, el movimiento armado como tal. Ávila Camacho también forma parte del ala militar, por eso ustedes, como sabrán, la referencia del siguiente gobierno, que ahora sí es el gobierno con el que vamos a entrar de lleno a la siguiente unidad, que es la Guerra Fría, es conocido como el primer presidente civil, ¿no? Porque él sí ya tiene este rasgo, Miguel Alemán Valdés, él sí tiene este rasgo ya como civil en toda la extensión de la palabra, formado en la administración pública, y conocido con el apodo de El Cachorro de la Revolución, ¿no? Sin embargo, Ávila Camacho todavía forma parte de esta ala, ya digamos lo último de los militares de la Revolución Mexicana, pero que todavía tenía esta formación militar. Sin duda, el hecho que va a marcar la política de Ávila Camacho, como ya se los comentaba, pues va a ser el contexto internacional que prevalece y que pues hasta el 46, o bueno, al menos hasta el 45, va a ser la cuestión de la Segunda Guerra Mundial.
La Segunda Guerra Mundial, como les comentaba, hay que entenderla, y ustedes ahí sí ya no hay manera de que yo los engañe y de que, ¿cómo dicen? Les dé a tole con el dedo, porque ustedes ya vieron todos estos procesos históricos en sus demás asignaturas, pero la Segunda Guerra Mundial comprende diferentes etapas, ¿no? En la primera parte, que yo la marcaría de 1939 a 1940, es cuando se da esta invasión. Primero recuerden, ¿no?, los antecedentes, el tratado, y aquí retomar este tratado. ¿Qué tratado se firma entre la Unión Soviética y Alemania? ¿Cómo es conocido este tratado y qué buscaba? A ver, para ver si pusieron atención la clase pasada y a sus clases anteriores. Es el Ribbentrop-Molotov. Exactamente. ¿Y qué Buscaba nos decía dividirse ese, Europa. Arturo? Dividió Europa del Este en esferas de influencia. Exactamente, entre Alemania y la Unión Soviética. Casi era lo de Alemania va a hacer sus desmanes por acá, la Unión Soviética por acá, y todos en paz, ¿no? Y eso va a permitir que Alemania avance, que invada Polonia y luego invada otros países, incluido Francia. Se va a pronunciar la declaración de guerra por parte de Gran Bretaña y Francia, pero Francia va a quedar debilitada por justamente la invasión que Alemania hace a su territorio, y que, digamos, en esta primera etapa la figura de Alemania predomina en su totalidad. En la segunda etapa, que yo llamaría como una guerra más mundial, porque una de las críticas que existe a la Primera Guerra Mundial es que se concentró sobre todo en territorio europeo. Sí hubo algunas batallas fuera, pero no eran como tan, no fueron tan aparatosas como estas, que sí iban a marcar incluso pautas en el comportamiento de las potencias y de quiénes se van a unir más adelante. Pues vamos a tener, perdonen, a ver, déjenme ver. Por ejemplo, ya ahora sí la participación en extenso de Japón, que ya había hecho sus desastres durante varios años en Asia, pero que va a seguir avanzando sobre todo en China, va a querer invadir sus dominios en el sudeste asiático, y que incluso pues va a querer avanzar hacia el Pacífico, y que eso va a detonar, como ustedes ya saben bien, el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por este ataque a Pearl Harbor. Justamente, ¿cuándo fue el ataque de Pearl Harbor? Porque estamos en estos días. No me acuerdo. Es que yo vi ayer una noticia sobre eso. A ver el chat. Sí, exacto, fue ayer. Bueno, sí, hoy es 8, sí, fue ayer, porque ayer sale una nota de que había sido el aniversario. Entonces, para que no lo olviden, pareciera que los temas se van alineando con nosotros. Vivimos Revolución Mexicana, estamos concluyendo Revolución Mexicana, ahora estamos viendo Guerra Mundial, vemos el ataque a Pearl Harbor, y que va a llevar a Estados Unidos a ingresar a esta guerra. Por otra parte, ya digamos avanzando en cómo evoluciona la guerra, pues vamos a tener ahora sí el avance de los aliados, que habían estado, el único que había resistido, digamos así, del lado europeo sobre todo, había sido Gran Bretaña, a través de una guerra naval feroz y una guerra aérea feroz. Pero a partir del ingreso de Estados Unidos, pues sí se van marcando ciertas pautas, le van poniendo como un estate quieto a Japón en la parte del Pacífico. La Unión Soviética, a partir de, acuérdense que Alemania va a violar el pacto entre ellos dos, y va a intentar invadir la Unión Soviética. No sé si vieron, bueno, no, mejor no saco esa referencia, luego les paso ese meme. Y también va ya, digamos, a partir de esto, la Unión Soviética como va a decir, a ver, espérate tantito, yo también, no me puedes hacer esto, digamos, de cierta manera se va a unir a los aliados, para que no me escuche tan repetitiva, y van a empezar a haber batallas importantes para la parte de los aliados, sobre todo algunos triunfos en el norte de África y la decisiva batalla en Stalingrado, ¿no? Que sí le va a dar una victoria importante a los aliados. Y ya así, para ir concluyendo la guerra, más allá del establecimiento de la gran institución que va a definir la búsqueda de la paz y seguridad internacional, que va a ser la ONU, pues vamos a tener, en términos de las batallas militares, pues ya los últimos triunfos de los aliados, sobre todo de la Unión Soviética y Francia, que van a permitir, o más bien van a invadir a Alemania, y con esto Alemania va a desistir. Y pues la triste historia con justamente los ataques nucleares o el bombardeo nuclear de Estados Unidos a Japón, que eso va a ser o va a lograr la capitulación de este país.
y pues con esto concluye formalmente la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aquí lo interesante es que no va a ser un europeo, y perdonen que saque esta parte más de asiático, bueno, que ya saben que me gusta mucho esto y por eso las referencias son esas, que va a ser Japón el que va a resistir hasta el final y que en realidad lo que lo va a tumbar pues son 2 bombas nucleares, ¿no? Entonces ahí sí, justo en la mañana encontré un meme un poco cruel de un gatito diciendo, yo solo trataba de hacer la guerra y casi me aniquilan de la faz de la tierra, ¿no? Porque en efecto eso fueron las bombas nucleares y por eso les incluí este testimonial, ¿no? Es muy desgarradora la historia del señor, cómo va contando cómo él vivió, o sea, es que imagínense, él cuenta cómo vio que cayó la bomba nuclear, ¿no? Cómo dice que a su mamá se le empezaron a caer los dientes y que finalmente muere, entonces eso es muy triste, ¿no? O sea, escucharlo como tal cual, yo sé que hay un montón de documentales, pero escucharlo de viva voz, pues sí suena bastante cruel, entonces nada más para que lo escuchen y pues por qué llega a México, ¿no? También es algo irónico considerando que México estableció campos de concentración para japoneses en México. Muy bien, pues este es, digamos, a grandes rasgos el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente todo esto tiene un gran entramado militar, de innovaciones tecnológicas y todo eso, que seguramente, y de la participación de potencias y de sus colonias, etcétera. Por ejemplo, Gran Bretaña, ustedes saben que una de las potencias que participó, más bien uno de los países que participó activamente porque era colonia es India, entonces, y que derivado de esto, pues iba a obtener ciertos beneficios como su independencia. Pero bueno, esas son otras historias muy interesantes, pero que no me voy a detener, ¿cómo se llama? No voy a detener mucho, ya ustedes podrán consultar el libro sobre la Segunda Guerra Mundial o el videito o el documental que más les guste de su preferencia, ¿no? Porque de esto sí hay un montón. Otro en términos ya más regionales, ustedes ya lo veíamos y creo que lo llegué a escuchar en la conferencia del doctor León, que rescataba esta política del buen vecino, ¿no? ¿En qué consistía esta política del buen vecino? ¿Alguien se acuerda? O de los que expusieron el maximato, creo que desde allí ya estaba implementada. A ver, Romina. Fue con Roosevelt. Ajá, sí. Ah, ok, sí, con Roosevelt y es básicamente diciéndole a América Latina que no va a intervenir de manera real, o sea, como a la mala, sino es como nos vamos a llevar bien, pero voy a tener todavía influencia en tu región, pero pues ya nos vamos a llevar bien solamente durante ese sexenio porque hasta nada más es política de ese, bueno, no sexenio, perdón, es política de ese gobierno. Sí, porque después va a ser otra vez agresivo. Sí. Prácticamente no ir en contra de los intereses de Estados Unidos. Ajá, ok, Ricardo. Y justo, bueno, esto es como algo más específico, pero durante o sea, como momento, la política del buen vecino permite que ya no exista la enmienda Platt en la Constitución de Cuba. Es como que pues sí, la declaración de mayor igualdad, por lo menos jurídica, entre Estados Unidos y los países de América Latina. Ok, seguro se la saben muy bien porque la estuvieron viendo en América Latina o no sé, pero la tienen súper, súper bien, me encanta, o ya la habían visto, eso es bueno, ¿no? Por eso no me voy a detener y se dan cuenta, no me detengo tanto en los contextos, en la parte de los factores externos, pero eso sí, de que hay mucho debate, sí, y que también podrían salir tesis analizando la política del buen vecino, sí. Adlai. Ay, justo era de eso. No sé si ya lo comentaron porque se me fue el internet mucho tiempo y apenas regresé. Pero a mí me parece súper interesante toda esta injerencia que tuvo justo en el desarrollo de la política del buen vecino con intelectuales, científicos e incluso cuando Walt Disney como que hace una gira alrededor de América Latina y de aquí sale la película de los tres, ¿cómo se llama? Los tres. ¿Cómo se llama? Ay, ¿Cómo se llama? Los tres, bueno, esos tres que son pues personajes de América Latina y que justo sale Pancho Pistolas, que es mexicano, y que después lo van a pintar en una ala del Escuadrón 201. Entonces, los tres caballeros, muchas gracias, Vianey. Ya sabía que eran los tres, pero no tenía la otra. Y sí, o sea, justo como bien usted lo decía al principio de la clase, como toda esta, toda esta como diplomacia cultural
también presenta cambios significativos en la postura que tienen los países. Y bueno, ahora que estoy preparando bueno, que estamos preparando el proyecto de la Unión Soviética, es muy similar lo que hace la Unión Soviética con México. Ok, sí, justo por eso no había puesto las imágenes, si se dieron cuenta apareció la lámina, pero sin información, porque aquí no quería platicar, no quería más choros, sino quería mostrarles visualmente, porque sin duda estas imágenes, ¿no? O sea, es lo que les decía, es muy rica la parte del análisis de la política exterior de México durante la Segunda Guerra Mundial, o queremos englobarla en el gobierno de Ávila Camacho, en términos de las campañas, ¿no? Porque no solo era del lado de Estados Unidos, que este es el ícono, ¿no? El papel de Walt Disney. Por eso me gusta mucho este video. Bueno, ya me hice fan de los Bully Magnets, ¿no? Que cuentan que al principio van a ser como noticiarios que van a financiarse, o sea, que les van a dar equipo a México para que proyecten los discursos del presidente, pero que dice, bueno, es que eran aburridos y a nadie le interesaba, y que empiezan a llegarle a partir de elementos mexicanos, ¿no? Que ese es mucho de la lógica de la diplomacia pública, o sea, a partir de tus elementos, ¿cómo te quieres vender al mundo? Que en ese entonces no tenía ese fin, pero que ya buscaba ciertos propósitos, ¿no? Pero a ver, creo que este tema les ha interesado. A ver, voy a dar unos minutitos. Raquel. A mí me llama la atención cómo durante la lectura de la política exterior en los años de la Segunda Guerra Mundial, ahí menciona que Ávila Camacho se concentró en adecuar su política exterior a los factores externos, y precisamente con la política del buen vecino de Estados Unidos fue que conformaron esta especie de doctrina continental mexicana, con la cual se buscaba complementar los recursos que tenía Estados Unidos de técnica y capital con los de las naciones de América Latina. Entonces, pues como que se junta toda esta visión de querer integrar a todo el continente para poder sustentar los proyectos tanto de Estados Unidos como los que se planteaban en México. Sí, justamente, perdón, es que me distraje porque tenía que hacer algo, pero ya lo hice. Pero justo ahorita voy a redondar, como ya englobar todas las ideas de lo que implicó la política del buen vecino, más allá de que era llevarse bien entre todos, básicamente es lo que dice, ¿no? Del buen vecino entre todos, o sea, nos vamos a llevar todos increíble, vamos a ser amiguis, como justo esta imagen, creo que lo representa muy bien, la de los tres caballeros, con el icono de Brasil, el de México y el de Estados Unidos, de vamos a ser amigos. Y es interesante ver ¿por qué estos tres países, no? ¿Por qué Brasil, por qué México y por qué Estados Unidos? Obviamente Estados Unidos porque era el que quería ay, protéjanme si pasa algo, y los otros dos porque van a adquirir un valor estratégico durante la Segunda Guerra Mundial. Pero ahorita voy a terminar. A ver, utilizaron música, sí, por ejemplo, el Pancho, ¿cómo es el trío Los Panchos? Que es muy conocido, es de la música popular mexicana, también se transmitía, ¿no? Su música, o sea, todos estos íconos del cine, Pedro Infante, Jorge Negrete, o sea, son de las grandes figuras que se empiezan a proyectar y utilizar, ¿no? En este sentido. Sí, justamente que con ese personaje sí se podían identificar, ¿no? Porque hasta creo que decía de manera de chiste, ¿no? ¿Estás feliz? ¿Cómo nos están representando? Y decía, no estoy feliz. Ya ve que ponen a unos como zarapes con sombreritos y dicen, no estoy feliz. Y que con este tipo de imágenes, ¿no? Decía, se sabía que en México gustaba mucho el cine ranchero y que por eso empieza a adquirir esto, ¿no? Se dan cuenta todas las épocas las películas del cine de oro son justamente de rancheros, ¿no? O sea, Pedro Infante tenía esta lógica del rancherote y sus colegas también. Ok, digamos que esta política del buen vecino justo se implementa ante las tensiones que ya empiezan a aparecer en el escenario internacional con el propósito, sobre todo de Estados Unidos, de salvaguardar la integridad territorial y el posible despliegue de una política de seguridad colectiva. Ustedes recordarán que para este entonces todavía no existía un mecanismo de seguridad colectiva. Esto no lo olviden porque, como sabrán más adelante, para la Guerra Fría va a ser fundamental que más bien el continente americano, disponga de un mecanismo como tal, ¿no? Para ese entonces todavía no lo teníamos y por eso Estados Unidos tenía que formular alguna manera en la que garantizara esta seguridad colectiva, que era colectiva entre comillas, porque en realidad si había un ataque o si había una confrontación o si alguien tenía que entrar a la guerra, sin duda iba a ser Estados Unidos y tenía que garantizar que los otros lo ayudarían. Y esos otros, en términos estratégicos, van a ser Brasil,
porque acuérdense el papel estratégico que Argentina va a adquirir, sobre todo como, digamos, un aliado o un cuasi aliado de los países del eje, como un país muy peligroso y además también muy rico en recursos naturales. Y el otro que va a convertirse en estratégico es México. O sea, México no tenía escapatoria, pues que éramos el país vecino, y si alguna ofensiva podía entrar por el territorio, al territorio estadounidense, perdón, iba a ser definitivamente por el territorio mexicano, como ya se había demostrado con el famoso telegrama Zimmerman en la Primera Guerra Mundial. Entonces Estados Unidos dice, a ver, tenemos que protegernos, sobre todo hacernos súper amiguis de México y de Brasil, y allí algunos ejemplos de cómo se va haciendo esta amistad más estrecha entre estos países, ¿no? Justamente esta es una reunión entre Estados Unidos y Brasil, y digamos, pasando al contexto nacional. A ver, el contexto nacional también estaba muy complicado. ¿Por qué estaba complicado? Aquí el gobierno de Ávila Camacho, sin duda, se conoce bajo esta lógica, ¿no? El gobierno de la unidad nacional. En términos políticos, acuérdense que los factores siempre hay que analizarlos en políticos, económicos y sociales. Casi siempre yo me voy por la parte política, perdonen, pero es creo que lo que más me gusta, y por eso ya algunos elementos nos daba el doctor Hernández. Yo voy a retomar de manera general cómo estaba la situación. A ver, es importante que ustedes entiendan, y por eso les hacía este énfasis durante el gobierno de Cárdenas, que no es un periodo homogéneo, o sea, no es un presidente fuerte todo el tiempo, que hacia el final de su gobierno va a generar mucho descontento social. O sea, digamos que la sociedad mexicana ya estaba, y sobre todo las clases medias y altas, ya estaban un tanto hartas, y esto aguas, porque acuérdense de los contextos, ustedes tampoco pierdan de vista sus realidades contemporáneas, ahora y cuando lo vuelvan a reflexionar en un futuro, del peligro de la división o la polarización social. Para ese entonces en México ya había una gran polarización. Muestra de ello es que ya no solamente existía como partido único o en el radar el famoso PRM, sino también ya estaba, por ejemplo, por ahí el PAN, ¿no? Un partido muy elitista. O sea, en sus orígenes el PAN sí era súper elitista, bueno, todavía, pero en ese entonces más. O sea, ahí les decía, no podía ser miembro del PAN si no te invitaban. O sea, un pobretón como uno, pues no podía figurar. Ahora sí podría pedir la membresía y seguro te la traen aquí directito a tu casa. Perdonen si hay algún panista en el grupo, yo entiendo, exacto, ahora es fifí, por ejemplo, bueno, ahora es fifí, pero entonces era más fifí, ¿no? Por eso decían unos amigos de la maestría, se moriría al ver a su hija ahora del lado de Morena encabezando la Secretaría de Economía. Les digo, esta, por ejemplo, la Unión Sinarquista, que era más conservadora, el PAN era moderado, y va a ser la gran fuerza opositora durante el régimen, ya lo veíamos con el doctor Hernández, pero por ejemplo la Unión Sinarquista, ellos sí eran de la ultraderecha, ¿no? Ellos sí buscaban esta reivindicación de los valores conservadores mexicanos, la instauración de la religión. Acuérdense de la reforma, que muy bien me corregía Ricardo, sobre el artículo 3, donde sí ponía con toda la extensión de la palabra, la educación en México va a ser socialista, que eso implicaba un cierto nivel de laicidad que ya intentaba implementar, acuérdense, Calles, con la rebelión, bueno, que derivó en la rebelión cristera. O sea, había como ya el ambiente el ambiente social, debo decir que era un completo desastre. O sea, al pobre de Ávila Camacho sí le toca una sociedad muy dividida. Si bien Cárdenas, como ustedes lo comentaban, va a lograr unir o más bien sentar las bases del poder político en los grupos sociales básicos, que son los campesinos y obreros, sí va a dejar muy molesto a las clases medias y altas, ¿no? Entonces, esto, pues, para el pobre de Ávila Camacho le va a tocar vivir. También va a llegar en un ambiente de falta de legitimidad, se van a cuestionar las elecciones, va a ser el candidato por el PRM, y también, o sea, la candidatura de Ávila Camacho no es fortuita. En realidad yo diría ninguna de las candidaturas del partido en el poder van a ser fortuitas. La de Ávila Camacho tiene una particularidad. El que se veía como el gran ganón de toda la política cardenista era Mújica, quien del ala de Cárdenas era el más izquierdoso de todos. O sea, vemos que Cárdenas era moderado, pero ¿cómo era? Su Pepe Grillo,
izquierdoso era Mújica, ¿no? Y él ya se veía siendo el candidato presidencial. Sin embargo, Cárdenas se da cuenta de la situación, se da cuenta de que ya está muy polarizada la sociedad, y no solo la sociedad, las élites políticas también, por eso empiezan a surgir estos partidos políticos, y entonces decide que debe buscar un perfil más moderado, y este personaje ideal va a ser nuestro querido Ávila Camacho, un hombre más de la administración también, como más seriecito, más conservador, que pues va a lograr muy bien su trabajo desde mi punto de vista, ¿no? No se puede contener a una sociedad en medio de un avance, de un proceso de avance industrial. En este contexto, proceso de industrialización, se descuidó mucho al sector agrícola, y por eso los movimientos sociales por la crisis de los ejidos. Sí, o sea, digamos que habían resultado beneficiados, pero en efecto, como ya ustedes también lo marcaban como pauta, pues aún habían cosas por ahí, ¿no? Habían pendientes, o sea, tampoco es que el sector obrero estuviera tan contento, los campesinos tampoco estaban muy contentos. El punto es que había un gran descontento social hacia el final del gobierno de Cárdenas. Entonces, Ávila Camacho va a llegar con una lógica de, a ver, esto está hecho un desmadre, tengo que poner orden, y vamos a empezar con el gabinete, ¿no? Para esto va a implementar una política de conciliación en el gabinete, y aquí en sus diferentes secretarías, y esto ustedes ya, si quieren, luego les paso un resumen un poco más detallado de cómo va a ir colocando a ciertos personajes estratégicos. Por ejemplo, en términos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la que nos preocupa porque es el brazo fuerte de la política exterior mexicana, va a colocar a Ezequiel Padilla, que él formaba parte del grupo callista, ¿no? De este grupo más conservador. Va a buscar, a ver, esperen un tantito, ¿qué quise decir aquí? Va a buscar que el poder ejecutivo, o sea, el presidente, se convierta como este árbitro entre las diferentes tensiones políticas que existían. Por otra parte, ustedes, y ya lo veíamos con el doctor Hernández, ahora sí vamos a entrar de lleno a la consolidación o a lo que conocimos como el Partido Revolucionario Institucional. Acuérdense, y se los decía yo también, no sé si no lo dejé muy claro, pero sí, espero que lo haya tratado de dejar en las clases, y si no yo, el doctor Hernández, que el PRR, el PRM y el PRI son totalmente diferentes, o sea, no son el mismo. Por eso algunos dicen que en realidad el partido más antiguo, y él mismo nos lo decía, es el PAN y no el PRI. El PRM va a buscar esta lógica más corporativista, y el PRI realmente va a buscar la centralización del poder a través de las elecciones. Esto es muy importante, y a mí en lo personal me llama mucho la atención, porque me gusta el estudio del proceso electoral. Ya lo he descuidado un poco, pero, por ejemplo, en este año se va a implementar una de las más importantes, incluso si entran a la página del INE, la van a encontrar ahí como uno de los grandes hitos de la democracia en México, la Ley Electoral de 1946, ¿no? Que va a permitir, pues, la existencia de partidos, va a regular el sistema, el proceso electoral, va a crear ¿cómo se llama? El padrón electoral también, o sea, poder tener un registro. Imagínense, antes votabas como pudieras, bueno, es otra historia, espero pedirle mis lecturas pasadas a mi profe de sistema electoral. Sí existieron siempre partidos políticos en México, también es una mentira decir que no había, sí hay, o sí hubo, pero con esta ley, o en el 46, se va a institucionalizar el proceso electoral, aunque aquí viene una parte importante, y que por eso podríamos decir que es la parte débil de la famosa dictadura perfecta, o lo que le da este corte de la dictadura perfecta, es que las elecciones las controlaba el gobierno. ¿Alguien de casualidad sabe quién regulaba las elecciones? ¿Qué instancia gubernamental se encargaba de procesar las elecciones? ¿Ricardo? La Secretaría de Gobierno. Sí, justamente, ahí preguntan, ¿no? Si el Ejecutivo es el mediador, entonces, ¿qué hace la Secretaría de Gobernación? Esa es una parte importante. A partir de ahora, Rebeca, se empieza a configurar una especie de sinergia entre el Poder Ejecutivo y la Secretaría, perdón, el titular del Ejecutivo y la Secretaría de Gobernación. Digámoslo así, ¿no? En términos muy burdos, la Secretaría de Gobernación se va a convertir en el brazo derecho del presidente, ¿no? Y si analizan, creo que la mayoría, salvo creo que por ahí hay una excepción, tengo que revisar perfiles, pero casi todos los que van a suceder, o sea, el que digamos se va a convertir en el candidato presidencial y en efecto en el presidente siguiente, van a ser los secretarios de gobernación. Justamente, ¿cuál era el papel de Miguel Alemán en el gobierno de Ávila Camacho? ¿Alguien sabe?
Era el secretario de Gobernación. Ah, ¿Diego? No, pues era ese, el secretario de Gobernación. Exactamente. Entonces, en adelante me parece que casi todos van a provenir de la Secretaría de Gobernación. Entonces, aquí ahora sí se empiezan a configurar. Por eso yo quería, y quedó perfecto, que el doctor Hernández les diera la clase de la consolidación del partido hegemónico para que entiendan lo que vamos a ver a partir de ahora, ¿no? Y que hacia el final de nuestro curso de política exterior vamos a cerrar con la bonita lectura del clásico de política exterior mexicana, Mario Ojeda, para entender la naturaleza de estos años en política exterior. ¿Por qué fue posible tener una política exterior notable o esta famosa política exterior de oro? ¿Vale? Pero eso ya lo iremos viendo. Ahorita vamos a ir como sentando ya estas bases de la institucionalización política. Ahora sí, en toda su extensión de la palabra. La institucionalización política a través de las elecciones y de las instituciones correspondientes, ¿no? Y finalmente, pues les decía, ¿no? Van a ocurrir, como siempre, la sucesión presidencial y va a llegar a la presidencia Miguel Alemán Valdés. Ya veremos en qué circunstancias llega este personaje, que va a ser, como les comentaba, pues el primer presidente civil en gobernar México, ¿no? Y que le va a dar ya también otros aires y que ahora sí, como les decía, va a ser inicio de Guerra Fría, inicio de una política exterior más estable y de del famoso desarrollo estabilizador, con lo que México va a demostrar su gran desarrollo económico, el famoso milagro económico mexicano, etcétera, etcétera. Y la implementación del famoso ICI, el modelo de sustitución de importaciones, que ustedes ya están revisando en sus clases de economía. Ok, pues bueno. Y esta foto es icónica. Esto ocurre en el marco de esta idea de la unidad nacional. O sea, si ustedes se dan cuenta, Ávila Camacho llega en un contexto de gran polarización social, política, porque también las clases políticas estaban muy divididas, y era necesario para Ávila Camacho esta unidad social. ¿Alguien podría decirme por qué era importante esta unidad nacional? Porque seguramente ya han leído, porque les digo, es el gobierno de la unidad nacional, pero ¿por qué era importante? Porque para Ávila Camacho era importante marcar esta unidad nacional y luego les explico la foto. ¿Ricardo? Pues justo por el contexto en el que pues, se dio este gobierno, ¿no? O sea, la Segunda Guerra Mundial, pues sí había como una amenaza, sobre todo de los anarquistas, pues que sí tendrían como tendencias al fascismo, y entonces pues Ávila Camacho concebía que debía de haber como un proyecto que uniera a todas las clases sociales y a todos los mexicanos de todas las facciones para poder hacer frente a la Segunda Guerra Mundial. Y pues en la foto justo está como Cárdenas y Calles, o sea, pues como todo el team para que, o sea, para simbolizar eso, ¿no? O sea, que había como una causa mayor por la que debían estar unidos. Y también creo que eso lo remarca mucho en uno de los videos, que creo que es su discurso cuando declara la guerra, como, pues sí, debe de remarcar como que no importa que todos son amiguitos. Exactamente. A ver, Rebeca. Sí, justo como lo mencionó muy bien Ricardo, es una intención de hacer comunión dentro de todas las facetas o sectores de la sociedad, porque eso podría haber provocado algún levantamiento o más agitación dentro de pues la misma sociedad y pues seguramente alguna especie de conflictos no solamente sociales, sino también después económicos y políticos, desde luego. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Había visto algo en el chat, pero me puse a dibujar para enseñarles quién era Calles. Sí, ya había regresado. A ver, esta imagen en efecto, o sea, esta imagen es fuerte. Bueno, a mí yo cuando la descubrí, cuando estaba repasando historia política hace algún tiempo, o sea, sí me llamó mucho la atención porque dije, wow, o sea, como lo decía, ¿no? Todos los presidentes vivos es como ver, y de esta época tan convulsa, ¿no? El Maximato, Calles, el jefe máximo, después de haberse peleado o agarrado del chongo con Cárdenas, Ávila Camacho, pero en efecto es esto que están marcando Rebeca y Alian. Dale. Rebeca y Ricardo, perdón, es que me distraje con que también estaba comentando Alan.
a ver, era muy importante marcar este discurso de unidad nacional y aquí es donde les quería demostrar este punto de cómo sí existe una relación entre política interna y política exterior, porque servía para dos fines este discurso de la unidad nacional. No solamente era para hacer frente y mostrarse como un país unido ante el exterior, o sea, imagínense, ante una guerra mundial en la que era muy probable que algo pasara con México, ¿cómo se llama? Que estuviera unido. Imagínense entrar a una guerra mundial de estas magnitudes y además con el país dividido, o sea, hubiera sido la locura y yo creo que si a Japón no lo aniquilaban con las bombas nucleares en un contexto dividido como el mexicano ingresando a una guerra así, seguro si hubiera sido la aniquilación total, ¿no? Porque sí habían, y es cierto, por eso es que esta campaña de propaganda fue tan fuerte en México, porque sí habían simpatías por parte de la sociedad mexicana hacia los países del eje, ¿no? Entonces, de que se hubiera dividido, sí, pero también por la parte interna, por esta división en las clases políticas, ¿no? Y que también podría representar un peligro. Entonces, digamos que era como matar dos pájaros de un tiro con este discurso. Y esta imagen es icónica, se conoce así como la Asamblea del Acercamiento Nacional, además fecha emblemática, 15 de septiembre del 42, en la que se reúnen los expresidentes, ¿no? Están Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez, Emilio Portes Gil, aquí al lado de Cárdenas, Cárdenas, Calles, Manuel Ávila Camacho, tipo Pacto por México, exacto, exacto. Sí, justo, lo dijiste muy bien, Cristian, es un crossover interesante. Por eso, digamos, para los que somos ñoñazos en política, esta es una foto wow, y ahí está la evidencia. Entonces, para que se lleven una imagen clara de cómo fue esta unidad nacional, ¿no? Pero bueno, obviamente fue en otros rubros, pero yo les estoy contando el resumen del resumen, ¿vale? Entonces, para que se lleven esta imagen. Y sin duda uno de los que va a tener un gran protagonismo siendo expresidente de México durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho va a ser Cárdenas. Ahorita veremos en qué rubros nos va a apoyar nuestro querido presidente y que no va a desaparecer tan fácilmente de la escena política y que incluso en siguientes gobiernos, cuando ya estemos en el punto álgido de la Guerra Fría, va a querer volver a aparecer Cárdenas. Ok, voy a borrar los trazos. Estuvo interesante. Ahí está. Ok, avanzamos. En los aspectos económicos y sociales, digamos que también el gobierno de Ávila Camacho es un tanto conservador, o sea, sí va a ser conciliador, pero digamos que sí va a buscar alejarse mucho de esta influencia izquierdosa que había marcado mucho Cárdenas, o social. No quiero ponerle el izquierdoso porque suena feo, mejor social, o sea, no le vamos a dar este apelativo, pero sí va a querer ser más moderado, ¿no? Así lo pondremos. Ávila Camacho como que va a decir, a ver, ya, estamos muy exaltados, estamos muy felices por haber expropiado, estamos muy felices por haber impulsado la reforma agraria, por haberle dado un papel protagónico a los indígenas, a impulsar una educación con un enfoque más social, pero hay que moderarnos. O sea, el escenario nacional e internacional demanda mesura en el comportamiento, o sea, no podemos andarnos con tanta euforia ante la situación actual, ¿no? Va a apoyar, en lugar, va a dar como, digamos, un revés a la reforma agraria, va a decir que para los tiempos en los que se vive y sobre todo por el papel estratégico que va a tener México en términos económicos en la guerra, se dice que, a ver, sí tuvimos esta participación militar, que es muy emblemática con el famoso Escuadrón 201, pero a ver, ya entramos en la colita también del final de la guerra mundial, tampoco es que entramos en los primeros conflictos, nos vamos a tardar un montón en capacitar al escuadrón, va a ser solo un escuadrón aéreo, etcétera, pero donde sí México va a tener un papel importante y estratégico en apoyo a los aliados va a ser en el frente económico. Entonces, digamos que el sector económico va a adquirir un papel relevante y algunos autores consideran, algunos dicen que fue Cárdenas, que durante el cardenismo se sentaron las bases, yo diría que más bien fue durante el gobierno de Ávila Camacho, por la economía de guerra que se estaba implementando, se sientan las bases para el famoso modelo de sustitución de importaciones, porque también vamos a ver varias crueldades que nos van a hacer en términos económicos durante el abastecimiento que vamos a ofrecer en tiempos de guerra. A ver, el chat está muy activo. La lista. Gracias, Liz. Entonces va a tener un enfoque de propiedad privada porque lo que va a buscar el gobierno de Ávila Camacho va a ser esto, que la agricultura sea enfocado hacia la exportación. ¿Por qué creen que hacia la exportación? Pues porque obviamente teníamos que abastecer de materias primas a los países aliados, sobre todo a Estados Unidos. Sin embargo, va a llegar un momento en el que México, debido a que no vamos a tener los insumos
en términos de innovación, como decían, aquí ya empieza a aparecer este problema que México ha arrastrado desde entonces, durante el modelo de sustitución de importaciones y durante el neoliberalismo, que es México no podemos innovar, o sea, no podemos avanzar hacia el desarrollo de capacidad tecnológica que nos permita ser realmente pues una potencia económica, ¿no? O sea, somos, pero no somos, como nos quieren vender. Entonces, debido a que no vamos a tener estos insumos, sobre todo en la lectura que consulté decían, es que no vamos a tener, por ejemplo, ni los tractores para poder hacer esta gran campaña o esta gran empresa de sembrar para exportar, pues nos vamos a empezar a quedar incluso sin alimentos para el consumo interno. Entonces, la política, digamos, de Ávila Camacho va a dar un giro hacia el final, tratando de dar este abastecimiento al consumo interno. Creo que estas son las luces que van a empezar a prenderse ahí y que Miguel Alemán va a saber traducir como esta implementación del modelo de sustitución de importaciones, ¿no? El producir para México. Como les decía, pues va a haber una marcha atrás para el reparto agrario, va a iniciar esta promoción de la industrialización porque además de los bienes básicos o de las materias primas que van a demandar los países aliados, sobre todo Estados Unidos, pues también va a empezar esta necesidad de mano de obra manufacturada, ¿no? Y que ya de ustedes sabrán, pues es una historia larguísima. Pero también va a marcar un rasgo interesante que también les decía, muchos consideran que México empieza a depender de Estados Unidos a partir del Telecan, ¿no? O sea, nosotros tenemos historias de tensión. Yo siempre he dicho, la relación México-Estados Unidos es una relación amor-odio. Ahorita, ya les voy a ir adelantando, yo creo que el gobierno de Ávila Camacho es más bien una relación de amor, de total amor, porque por el peligro que implicaba la guerra, ¿no? O sea, aquí México sí se va a alinear así de, sí señor, lo que usted diga. Bueno, sí vamos a tener también nuestros momentos de amanecimos bravas durante el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero digamos que sí se va a alinear completamente a Estados Unidos, ¿no? Por el factor estratégico y que con la lectura de Mario Ojeda, con la que concluiremos el curso, yo espero que entiendan por qué es que en estos temas o en estos asuntos sí teníamos que alinearnos a Estados Unidos, ¿no? Pero que nos daba ciertos márgenes, como él lo marca, de independencia o de autonomía en las decisiones y que no somos los peleles que todo el mundo quiere creer que somos. Y en lo social, pues va a haber un control del sector obrero. A ver, si la industria se empieza a convertir en un sector estratégico, pues imagínense si les estalla una huelga, ¿no? De, bueno, ahora no vamos a trabajar un mes como ocurrió en las huelgas petroleras, de que no trabajaron durante 57 días en una de las, no me acuerdo si fue en Poza Rica, creo que sí en una compañía petrolera ubicada ahí, que no trabajaron durante 57 días, que sirvió para la estrategia de la presión para la expropiación petrolera. En este caso, ya no puede haber margen de huelgas ni de rebeldía por parte del sector obrero. Por lo tanto, el gobierno mexicano se tiene que poner las pilas en controlarlo. Y una forma de garantizar este control es a través de la creación del Instituto Mexicano de Seguro Social, pues que ustedes saben, se supone le da garantías sociales al trabajador. Al principio como que no lo van a recibir con buen agrado los trabajadores, pero con el tiempo pues se consolida como una institución aliada a los intereses de los trabajadores. Hay una reforma al artículo 3, porque como ya lo veíamos, había un gran ánimo social de, a ver, me están limitando, y sobre todo de sectores conservadores como los religiosos, de me estás limitando en cómo debo implementar mis modelos educativos, y se permite o se le da este enfoque de educación democrática nacional, lo que si quiera traducir por eso, pero, perdón, le da más margen a poder impartir educación en otros rubros, ¿no? Ya no necesariamente con este enfoque socialista. Vamos a ver el chat. Sí, no te preocupes, a ver, esto lo marco así porque es, digamos, como de lo interno a lo externo, pero ahorita ya iremos precisando las acciones de política exterior que se dieron bajo este contexto, ¿no? Político, económico, social, interno y exterior, y justamente viene el acuerdo comercial, Eduardo. Entonces, tú tranquilo, no te preocupes, incluso lo pusiste un poquito antes. Ahora bien, bueno, por ejemplo, esto es parte de la estrategia de campañas. Imagínense, les decía, México no va a tener, sí vamos a tener una participación militar, que lo llamaremos cooperación militar más bien, no una participación activa en la guerra, pero les decía, el frente en el que vamos a apoyar definitivamente va a ser el económico. Y entonces esta es parte de esta campaña que existía en entonces. Imagínense, dice, maestro, dile al campesino que el triunfo está en las cosechas, ¿no? O sea, imagínense la carga emocional de ver estos carteles, de saber que tu granito de arena para contribuir a acabar con los malos era a través del trabajo arduo, ¿no? Entonces, este enfoque es interesante.
Y como les decía, pues la creación del Instituto Mexicano de Seguro Social. Ay, chispas, me fui. Interés nacional y objetivos. A ver, aquí sí me gustaría escucharlo. ¿Cuál creen que era el interés nacional y los objetivos de política exterior o objetivos generales? Yo creo, ay, no levanté mi mano. Ah, no hay nadie. Sí, no, no hay Yo nadie. Estabas creo solita. que uno de los objetivos es justo el desarrollo industrial, ¿no? Y me parece que el interés nacional lo podríamos enfocar pues en salvaguardar al territorio mexicano pues, del contexto internacional que se estaba llevando a cabo. Me gusta mucho tu interpretación. ¿Alguien más? Ricardo. Pues también recuerdo que en el discurso que nos puso, bueno, estuvo muy tierno porque México dice como, pues la verdad no tenemos como muchos hombres ni muchas armas, pero pues tenemos nuestros principios. Contribuimos con los principios. Real, Tómenlo, déjenlo. eso dice. Entonces, o sea, pero pues justo, o sea, a lo mejor ahorita ya o sea, como casi 50 años después, más de 50 años después, no sé cuántos, pues parece como ilusorio decirlo, pero pues en ese momento sí podía parecer que a lo mejor la guerra iba a llegar a América y justo ese también era un interés, ¿no? O sea, defender a México y como en ese video explica, o sea, pues 2 barcos fueron torpedeados, no sé cómo se diga, pero destruidos por los alemanes. Entonces, pues la amenaza no era tan lejana y creo que en ese sentido también había un interés en salvaguardar pues la integridad mexicana, aunque no había pues el parque pues los recursos humanos para hacerlo, ¿no? Y por eso ahí creo que dice como nuestra participación será muy modesta, pero no sé, o sea, como que muestra a todos, o sea, como hasta el entrenamiento de los hombres que se fueron a la guerra, ¿no? Y incluso como que hay una parte en donde están los voluntarios y que se ve que es literal gente, pues como en sus trajes de los que iban a trabajar. Entonces, pues sí, o sea, como que defender la soberanía mexicana en caso de que se viera amenazada. Justo, me gusta. Voy a avanzar porque les digo que tengo que acabar hoy. Justo yo marcaría que el gran interés va a ser esto, ¿no? La defensa de la soberanía, porque sin duda, o sea, estábamos en peligro, eso era también, a ver, uno ya lo ve a la distancia, creo que es lo que nos querían decir como Ricardo con esto de los 50 años, que en realidad ya son 75, bueno, más, un poquito más, eh, pero imagínense un contexto así, o sea, sentir que ya estaban ahí, o sea, que estaban ahí, como dice él, ¿no? Torpedeando, bombardeando estos barcos, pues sí era algo que no se podía ignorar. Ya las presiones que también existían por parte de Estados Unidos de, ándale, dame chance de poner unas bases de militares, ándale, dame chance de pasar por el Istmo, ándale, dame chance de poner unas bases ahí en el Caribe, pues era un ambiente muy tenso. Entonces México tenía, en este contexto de guerra, sí tenía que garantizar esta soberanía bajo este famoso discurso de unidad nacional. Porque aquí me parece que la interpretación que podríamos hacer es la soberanía, entenderla en sus dos dimensiones, interna al interior, o sea, un Estado no se puede entender, oye, ahora alucino lo del Estado por mis exámenes de la mañana, pero el Estado no se puede entender sin sus 3 elementos básicos, ¿no? Población, territorio, gobierno. Imagínense si la población está desmembrada, pues tampoco se puede entender lo otro, ¿no? O sea, no puede existir territorio porque pues entran en guerra las sociedades y se destruye el territorio, se destruye el gobierno, entonces pues el Estado es fallido en su esencia y en el sentido internacional o externo, pues porque también nos teníamos que defender del enemigo, ¿no? Quien fuera, si fuera Estados Unidos o fuera los países aliados, porque además México sí va a hacer una defensa ante Estados Unidos. Les digo, durante estos años, Estados Unidos va a estar presionando constantemente para que México se convierta en base de operaciones militares, que les dé el paso a diestra y siniestra, pero México ahí sí va a mostrar cierta mesura, o sea, sí les va a decir, sí te ayudo, pero la defensa del territorio debe quedar de nuestro lado, o sea,
tú no tienes que poner bases militares, tú no tienes que ser el que nos dé la seguridad, sino somos nosotros. Y eso creo que va a marcar una pauta interesante en las relaciones de México con Estados Unidos. Y por otra parte, pues también aprovechar estas oportunidades, ¿no? Ustedes saben que se dice en las teorías económicas que las economías de guerra o las guerras, pues, producen muchos beneficios económicos, que por eso esa es una de las razones por las que el mundo tiene que estar en constante guerra, pues para poder mantener ciertos niveles de desarrollo económico. Tratar de reducir las consecuencias negativas en la economía y las sociedades mexicanas, sobre todo porque hacia el final de la guerra vamos a empezar a tener problemas económicos serios. Y pues sí, hasta cierto punto fomentar la cooperación económica, sobre todo, o sea, yo pondría como en un 90% económica y militar en un 10%. Ahora, ¿cómo se van desarrollando? Para esto les quería presentar este librito, justo me llegó hoy, que es justo sobre el análisis de la política exterior durante la Segunda Guerra Mundial. Luego les paso la ficha, me salió en 100 pesos, así que si lo quieren comprar, no lo duden, está muy bueno, o sea, sí tiene todo el desglose por contexto interno, internacional, interés nacional, objetivos y acciones, o sea, lo que les estoy platicando está en este libro, bueno, con mucho más desarrollo. Entonces, si lo quieren comprar, les paso la ficha en un ratito y la fotito para que vean cómo es. Está algo viejito, pero se ve bueno, o sea, está bueno. Y digamos que en términos de acciones exteriores, vamos a pasar de este escenario de neutralidad, como ya les decía, porque les decía, ¿no? En la parte de cuando cerrábamos Cárdenas y la Segunda Guerra Mundial, pues estábamos en un escenario de neutralidad a una participación, yo le digo a la participación multilateral, porque al final el resultado bonito de todo este show va a ser que México va a ganar un asiento en la definición de las relaciones del mundo en el sistema multilateral, ¿no? En varios frentes, ya lo iremos viendo. Pero bueno, vamos a tener que pasar por este trago amargo que se llama Segunda Guerra Mundial. Y para esto, como les decía, México principalmente, y al principio, sobre todo en esta lógica de neutralidad, porque en realidad, a ver, si le estás vendiendo a uno y le estás limitando los recursos a otro bando, pues como que tan neutral me parece que no eres necesariamente. O sea, sí creo que México ya para este entonces mostraba cierta tendencia y que incluso les decía, hechos como el pronunciamiento, ante la Guerra Civil Española, el ofrecimiento de asilo, pues no te dejaba en una posición tanto de un lado o del otro. O sea, sí le compramos, más bien le vendimos petróleo a los del eje, pues al final así funciona la lógica empresarial. O sea, si tienes dinero y yo tengo el producto, pues ¿qué nos impide hacer negocios, no? O sea, ya ahí vienen más bien meollos morales, pero bueno, esos son otros rollos. Vamos a apoyar principalmente en esta primera fase de neutralidad en términos económicos a través de estos famosos convenios generales que se firman el 19 de noviembre de 1941. Aquí no pierdan de vista las fechas. A ver, aquí estamos en noviembre. ¿Cuándo bombardean ¿cómo se llama? A Estados Unidos. Diciembre. Exactamente, o sea, ya estábamos sanados, o sea, los dos gobiernos ya veían muy cerca lo que iba a pasar y conforme, por ejemplo, ahora que se va a involucrar en diciembre Estados Unidos, pues México cada vez ve con mayor alerta el peligro pues de que va a tener que entrarle al quite, ¿no? Pues digamos estos convenios en términos más económicos va a buscar la venta exclusiva de materiales estratégicos que incluso van a llevar al desabasto en México y esto sí se va a convertir en un peligro para México y nos va a llevar a ciertas tensiones en términos comerciales. El famoso pago de las reclamaciones, se va a hacer una nueva negociación de cómo se van a hacer este pago de reclamaciones. Si se dan cuenta, hasta los temas son constantes, o sea, cuestión petrolera, asunto de la deuda externa, reclamaciones, las seguimos arrastrando y veremos hasta cuándo las tendremos que arrastrar. Y reiniciar la compra de plata mexicana que se había suspendido durante o por la expropiación petrolera. Extender una línea de crédito. A ver, el crédito ya no nos estaban dando, perdón, porque debíamos dinero y porque ante el contexto de la expropiación era de, a ver, limosnera y con garrote, o sea, todavía de que nos estás pidiendo dinero nos expropias, o sea, ¿cómo, por qué? Pero sí se va en este contexto ya de cada vez cooperación, o sea, les digo, aquí sí vamos a notar una alineación hacia Estados Unidos tremenda, y en esta lógica, a ver, tampoco es que sean malas, o sea, también tenemos que entender que pues México va a empezar a obtener sus beneficios, ¿no? Se va a salir con la suya respecto a esta línea de crédito, de que le van a dar chance de renegociar el pago de las reclamaciones, y otra línea de crédito a través del Banco de Exportaciones e Importaciones, el famoso Exim Bank,
Exim Bank, perdón, a México para la construcción de infraestructura. ¿Por qué era muy importante la infraestructura? Porque, a ver, si en algún momento sí se tenía, en el peor escenario, así en el peor, México sí tenía que ceder el paso a través de México para las tropas estadounidenses para poderse desplazar en esta lógica de guerra, pues no lo iban a poder hacer si no habían carreteras. Imagínense pues sí, muy padre que nos des el paso, pero no tenemos dónde desplazarnos, entonces necesitaban tener la infraestructura para hacerlo. O sea, les digo, es perverso porque sí nos utilizan, pero también salimos beneficiados, que esta es la lógica de cooperación de muchos países en la actualidad. Ahora, digamos ya en la totalidad, ante el ataque a Pearl Harbor, México va a romper relaciones, obviamente, con los países del eje, con Hungría y Bulgaria, que van a estar también aliados con estos. Se van a suspender la emisión de cartas de naturalización a extranjeros de estos países y empezará un fenómeno que no es muy conocido, yo lo conocí en mi clase de Relaciones México-Asia-Pacífico, sobre la concentración de extranjeros, así como existieron campos de concentración, digo, menos rudos, pero sí existieron en México, campos de concentración extranjeros, sobre todo respecto a los japoneses. Por eso les compartí ese video, es un documental del Universal, pero el doctor Uscanga, con quien tomé esta clase de Relaciones México-Asia-Pacífico, altamente recomendable a quien quiere especializarse en esos temas, nos compartió una lectura más profunda sobre cómo fueron estos campos. Creo que hubo 3 en México, el del Universal solo menciona el del centro, pero creo que también hubo en Guadalajara o en Guanajuato, no recuerdo, hubo otros 2 más campos de concentración de extranjeros en México, para que vean que México tampoco fue tan una blanca palomita durante estos años, también tuvo ahí su lado perverso como azotador de los países del eje. Les decía, el rubro donde vamos a cooperar definitivamente es en el económico, les decía, es el apoyo principalmente en este ámbito. Se va a emitir una recomendación de producciones de materiales estratégicos, que en es casi diciendo, Estados Unidos diciendo a México, necesitamos estos bienes, tú no los puedes garantizar que los vas a suministrar, y México dijo, sí, adelante, yo suministro lo que sea necesario. Sin embargo, se marca que no podía operar esta relación de, a ver, yo te vendo y tú qué, o sea, tú no me vas a vender nada. Y empieza a surgir esta idea o empieza a rondar esta idea de necesitamos un acuerdo comercial. O sea, el Telecano es el primero, ya va a haber un antecedente, incluso podría decir que antes. Y, a ver, la cuestión migratoria no la vimos a detalle durante el Maximato, porque esa sesión creo que la terminamos al ras, pero acuérdense que este es un tema que, y yo les decía o les trataba de hacer ver, ya existía desde la Revolución Mexicana. Durante el Maximato se exacerba de manera grotesca, porque es cuando expulsan a un montón de mexicanos. México también va a aplicar ciertas políticas de expulsión, pero se revierte la tortilla, o sea, como dicen, le damos vuelta a la tortilla, porque ahora, debido a la escasez de mano de obra en Estados Unidos, pues Estados Unidos va a decirle a México, mandan a unos trabajadores. Se va a establecer este programa, el famoso programa de braceros, en 1942, aunque no va a desaparecer la migración ilegal, porque obviamente, a ver, como era algo institucional, y para que también entiendan las lógicas de la migración actual, ¿por qué siguen? A ver, ya se les ha dicho 1.000.000 de veces, no se vayan a Estados Unidos, es muy peligroso, ahora hay un muro fronterizo, Estados Unidos no los quiere, y sigue habiendo, perdón, esta migración ilegal. Pues en parte, si analizan el proceso migratorio bajo el contexto del programa Braceros, que es uno de los grandes antecedentes para entender el fenómeno migratorio contemporáneo, entenderán por qué se prefiere a la migración ilegal, o sea, por qué sigue habiendo inmigración ilegal, si incluso cuando hubo migración legal autorizada, no era la favorita, ¿no? Ahí lo dejaré en el tintero para que ustedes lo investiguen un poco más. Creo que debía ser uno de los temas que les pedí para exposición. En fin, me faltó visión. La otra es que sí se va a llevar a cabo cooperación militar, sobre todo la autorización del paso de barcos a hidroaviones y navíos, o sea, sí va a haber esto, la autorización del paso de fuerzas a otras naciones para transitar por el territorio mexicano, el establecimiento de la región militar del Pacífico. ¿Alguien sabe quién va a coordinar esta región militar del Pacífico? ¿Quién va a ser el gran héroe de guerra? ¿Cárdenas? Sí, exactamente. Nuestro querido presidente Cárdenas se va a convertir en el gran militar que va a dar que va a ser muy visible durante la Segunda Guerra Mundial. Y se va a establecer la Comisión Mexicano-Norteamericana de Defensa Conjunta. Estos esfuerzos, o sea, costaron mucho trabajo. A ver, no los vean como de, ay, hicimos eso y ya. O sea, todos esos implican un gran esfuerzo estratégico, porque en realidad Estados Unidos quería más.
O sea, por ejemplo, la región militar del Pacífico, y por eso es que Cárdenas será el que la controle, porque en realidad lo que se querían establecer eran bases militares en todas estas zonas, ¿no? O sea, que Estados Unidos tuviera esta presencia. Y ustedes saben que tener bases militares, pues desdibuja mucho la línea entre solo estamos en este territorio o empezamos a ejercer cierta injerencia en los territorios. Cárdenas, sobre todo, va a ser el que va a pelear de, a ver, nosotros podemos defendernos, no necesitamos la tutela en ningún sentido, y en el Pacífico, a ver, el Pacífico, piénsenlo en términos estratégicos, veámonos como militares, era muy estratégico en el caso de la Segunda Guerra Mundial, porque donde el frente estadounidense, ¿dónde se estaba librando principalmente? ¿En Europa? ¿Dónde era? En el Pacífico. Exactamente, por eso era súper estratégico esto, ¿no? El litoral del Pacífico mexicano, a ver, y ya se los decía desde clases pasadas, había una fuerte presencia de japoneses durante el litoral, a lo largo de este litoral, la famosa controversia durante el porfiriato de la Bahía Magdalena, donde había una gran población japonesa en el territorio, o sea, no era poca cosa, y yo podría decir que el establecimiento de esta región militar, que si bien va a militarizar a México, va a ser por parte de los mexicanos y no de los estadounidenses. Entonces, del menos mal, ¿cómo es? Del mal menos peor, nos fue más o menos bien, ¿no? Ok, pues yo creo que voy a terminar con esto y ya dejaré para la siguiente sesión la última parte de las acciones de política exterior. Finalmente, México va a tener que ingresar a la guerra. Exacto, de los malos. A ver, creo que Ricardo está poniendo la frase. A ver, yo me encanta usar frases, pero soy pésima recordándolas, pero bueno, creo que me entendieron. México inminentemente va a tener que ingresar a la guerra, o sea, vamos a hacer todo lo anterior, vamos a pronunciarnos ante el ataque a Pearl Harbor, vamos a apoyar en términos económicos en varios rubros, industrial, agrícola, migratorio, se va a intentar firmar un acuerdo de libre comercio, de libre comercio, vamos a apoyar en estos términos de cooperación militar, vamos a dar paso, la defensa por la región esta militar del Pacífico, pero nos va a llegar el trancazo, ¿no? ¿Y cómo nos va a llegar? Pues justamente lo que nos contaba Ricardo. Esto se va a producir a través de o a partir del hundimiento de dos buques, el Faja de Oro primero y luego el Potrero del Llano. El Faja de Oro, no recuerdo el nombre de cuál es el primero y cuál es el segundo. El 14 de mayo se hace este primer ataque. México exige la explicación de qué pasó, fue un error, sí fue con toda la intención a las potencias del eje, sobre todo a Alemania, con fecha límite del 21 de mayo, no hay respuesta y finalmente se vuelve a producir un ataque unos días antes o después a este segundo buque. México ya no se puede quedar neutral, o sea, digamos que ya, exacto. Me gustó, Romina, justo lo dijiste perfecto. Lo dejan, sí, literal, cuando me estaba preparando la clase, así también lo interpreté, lo dejaron en visto. México se molesta y pues, o sea, no podíamos dejar pasar algo así. O sea, no es como pues, te lanzan dos piedras a tu casa y pues como que no te vas a quedar así de, pues chido, o sea, gracias por destruirme las ventanas, no pasa nada. México va a emitir este es un interesante, a ver, México no va a entrar en guerra, y esto es lo que marcan varios historiadores, vamos a entrar en este estado de guerra, porque lo que se buscaba en este mensaje, como ustedes ya lo escucharon en el discurso, o sea, es una declaratoria moderada, así de, a ver, estamos inconformes, ya no, o sea, no, nos declaramos en tu contra, pero no nos hagas tanto daño porque en realidad nosotros somos pacifistas, no podemos hacer mucho, pero no quiero que me hagas daño, ¿no? Como que, o sea, es un discurso muy moderado, por eso les dejé el discurso, lo narra obviamente alguien más, pero estamos, sí, exacto, estamos en guerra, pero poquito, exacto, sí, pero nada más tantito, péganos tantito, pero no mucho, ¿no? Y en realidad creo que también nos van a dejar en visto con nuestra declaratoria de guerra, pero sí nos va a demandar una participación más activa en el frente militar, ¿no? Para esto, ya Lázaro Cárdenas, además, ya no solo va a defender la región militar del Pacífico, es nombrado secretario de la Defensa Nacional, o sea, un puesto muy estratégico en este contexto. Como ustedes saben, se implementa el servicio militar obligatorio. México continúa con o más bien la propaganda de los aliados, ahora sí entra con todo, a través de esta famosa, de la oficina del Coordinador de Asuntos Interamericanos, que buscaba justamente, de Estados Unidos, obviamente,
México solo tenía resorteras. Sí, básicamente, porque incluso ahí viene este punto, no lo pudiste decir en otro momento, Adray, para poder combatir nos tienen que presentar las armas y para esto se hace a través de este acuerdo, del acuerdo de préstamos y arrendamientos del 27 de marzo, porque en efecto solo teníamos resorteras, lo que les decía esta reflexión de México, piensen en el papel del ejército durante el gobierno de Calles, de Obregón, se trató de limitar mucho y ahora el resultado era este, ¿no? O sea, no estábamos preparados para hacer algo más, o sea, no teníamos ejército, no estaba profesionalizado, no estaba preparado, no tenía armamentos, tuvimos que depender de la capacitación militar, por eso es que es más bien pensarlo en cooperación militar, porque nos tuvieron que capacitar, el escuadrón se va a tardar un montón en capacitarse, creo que se va hasta febrero del 45, la guerra termina en agosto, o sea, imagínense, nos tardamos mucho en ingresar a la guerra e incluso, o sea, para poder apoyar también con soldados, en el acuerdo, el famoso acuerdo mexicano-norteamericano de enero del 43, lo que va a permitir es el reclutamiento de mexicanos en Estados Unidos, sobre todo mexicanos que residen en Estados Unidos, que obviamente pues son mexicanos, pero pues que bajo este acuerdo pueden colaborar con los estadounidenses. Por eso se dice que en cifras oficiales de los muertos mexicanos en guerra, pues varía, o sea que no son los que se presentan, porque no solamente fueron los del escuadrón, sino hubo más que fueron del lado, incluso mucho más, que fueron ¿cómo es? La carne de cañón para estos frentes militares, ¿no? O sea, la triste realidad de nuestros queridos militares, migrantes. Ok, bueno, pues por la hora, ya se me fue el tiempo, lo dejaré aquí, o sea, nos quedamos en esta parte interesantísima de la guerra y lo retomamos rápidamente la próxima clase. Déjenme ver cuántas diapositivas me faltan. Creo que la cerré. Ah, no, aquí está. Ah, sí, ya me faltan poquitas. Ok, que ya nada más es el cierre de qué pasó con México y su ingreso a la guerra. Entonces, bueno, nos quedamos aquí. Yo termino rápidamente la próxima clase con este contexto y ahora sí entramos a lo bueno. Me gusta, creo que les digo, sin querer, los astros se alinearon para que todo me saliera de maravilla, que coincidiera la charla del doctor Hernández para contextualizar el contexto político al que vamos a entrar, sobre todo durante el contexto de Guerra Fría y de la diplomacia de oro, la época de oro de la diplomacia mexicana, de que concluimos las unidades para que ahora sí les dé paso a sus voces y sus reflexiones. Les digo, yo espero ver más esta reflexión, de verdad, o sea, como no que nos cuenten las historias, porque creo que ya yo les eché ya bastante choro, sino que nos hagan esta reflexión, ¿no? De cuáles fueron las repercusiones, ya verlos en su rol ahora sí real de analistas de política exterior. Y yo creo que regresando ya vamos a empezar a implementar esta asesoría o tutelaje para su trabajo final, porque sí me gustaría ver trabajos de excelencia para que concluyan este curso de política exterior y que realmente salgan bien y que tengan todas las herramientas para poder entrar a política 3. Entonces, bueno, eso sería todo. Creo que no tenemos avisos, ¿verdad, Liz? No. No, creo que no. Ah, bueno, a lo mejor sí. Ya me mandaron las lecturas de la siguiente charla de política exterior, entonces ya se las subiré. Es un libro, es muy bueno, es muy pertinente porque es de la colección de historias mínimas del Colmex, la historia de la Guerra Fría en América Latina. Creo que hasta les podría servir para sus cursos de América Latina. Entonces, se los voy a compartir. Es un PDF libre, o sea, lo van a tener el libro completo, pero aunque el ponente nos sugiere solo ciertas lecturas. Y la doctora Gaitán nos invita a una presentación de, bueno, a ustedes por otra vez Facebook, a nosotras sí nos hizo la invitación por Zoom, porque la facultad obtuvo 2 menciones especiales en el premio Genaro Estrada. Este premio lo otorga el archivo diplomático histórico general, el que es el de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que yo esperaría que algún día ustedes obtengan esto. No duden en escribir una tesis histórica, usar esta investigación de archivo porque existe este premio tan importante. La UNAM en la edición 2020 se llevó 2 menciones, una con una tesis de la doctora Gaitán sobre Luis Cabrera, o no me acuerdo quién, no me acuerdo quién es
No, creo que es una embajadora. Y sí, me estoy perdida. Y el doctor Uscanga con tesis de maestría sobre cooperación México-Japón. Entonces, ambos profesores a quienes estimo mucho se llevaron la mención con sus tesistas, así que, pues yo no, a mí me gustaría que en algún momento ustedes también sean estos mencionados y nos invitan a esta conferencia especial que analiza la política exterior de México durante los gobiernos de los excesos. Cuando a México se le va a ocurrir negociar los conflictos en Medio Oriente, no sé qué nos pasó por la cabeza, como si pudiéramos hacerlo, pero nosotros ya lo veremos con profundidad, pero es una charla especial sobre este tema, ¿no? Entonces, si les interesa, les paso los datos del libro y nos vemos el viernes para sus exposiciones. Cualquier duda o comentario sobre las expos, no duden en mandármelas. Si me tardo, es porque les digo que ahorita estoy rebasada con mis exámenes, pero ya mañana termina. Entonces, con todo gusto yo puedo atender sus dudas, ¿vale? Muy bien, chicos, pues bueno, nos vemos para la siguiente clase y terminar ahora sí estas 2 unidades que ya revisamos en estos días, ¿vale? Pues cuídense, descansen, estudien, no se estresen, coman bien, duerman bien, no se descompensen, nada vale la pena más que su salud y su estabilidad emocional, ¿vale? Cuídense mucho. Les prometo que un 6 no es dañino. Profesora, suerte en su examen. Gracias, sí, muchísimas gracias. Cuídense mucho, cualquier duda aquí andamos, ¿eh? Bye. Gracias, profesora. Gracias, Bye, buenas bye. noches. Gracias, profesora. Bye. Nos vemos, Eduardo.